Imogen Wolf se ajustó las gafas y miró el reloj de pared. Era casi medianoche y Periwal seguía sin llegar. Era la tercera vez esta semana. Dejó su libro sin leer y se frotó los ojos cansados. Fuera de la ventana había un manto gris de niebla de octubre, típico de Wheeling en esta época del año. Húmedo, pegajoso, helador. Llego tarde al trabajo, repitió mentalmente su explicación habitual. Efectivamente, el trabajo de perito de seguros a veces requería trabajar fuera de horario. Pero 3 veces en una semana, en la pequeña Wheeling, donde el mayor desastre del último año había sido un árbol caído por el viento sobre el tejado de la oficina de correos, el teléfono estaba en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje. Imogen decidió no llamar ella misma. No quería parecer entrometida o poco de fiar. 4 años de matrimonio le habían enseñado que a Perival no le gustaba ser controlado. Se levantó del sofá, sintiendo una desagradable pesadez en el estómago, ya fuera por la ansiedad o por el té de la tarde, que le pareció extrañamente amargo. Desde hacía un par de meses tenía a menudo una sensación de malestar después de comer. Debe de ser la edad, pensó. A los 37, el cuerpo ya no es el mismo que a los 20. En el dormitorio, Imogen abrió el armario de su marido sin saber por qué. Tal vez buscaba la confirmación de sus vagas sospechas. Pero igual siempre estaba ordenado. Las camisas planchadas y colgadas por colores, los pantalones con flechas, incluso los calcetines doblados de dos en dos. Esta pedantería la había atraído cuando se conocieron en una conferencia postal en la que Periwal representaba a una compañía de seguros. Después del caos de su primer matrimonio, su orden parecía un refugio seguro. Al examinar el contenido de su armario, se dio cuenta de que faltaba su traje azul marino favorito, el que usaba para las ocasiones especiales. ¿Qué ocasión especial hoy, querido?, susurró en el vacío del dormitorio. Su mano buscó algo en el bolsillo de una de sus chaquetas. Un pequeño rectángulo de papel, un recibo de la joyería Silverlight en la esquina de Maple y la Cuarta. Imogen parpadeó, mirando la cantidad. $850. La fecha era de hacía 15 días. Una pulsera de plata con colgantes. Bajó la mano, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. El cumpleaños de Imogen había sido hacía un mes, pero igual le había regalado un práctico robot de cocina, para que no perdiera el tiempo cortando verduras. Y el cumpleaños de su conocida común, Clementine Pickett, administradora del distrito escolar, había sido hacía 15 días. ¿Una coincidencia? Imogen volvió a colocar con cuidado el recibo en su sitio y cerró el armario. No era bueno rebuscar entre las cosas de su marido. No había que dejar que los fantasmas del pasado afectaran al presente. Su primer marido, el padre de Tessa, había sido un mentiroso patológico, era cierto. Pero Perival es un hombre diferente. Confiable, predecible. Se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas con los números. 850 en la pulsera. 2,000 que habían desaparecido de su cuenta conjunta el mes pasado. Una inversión en el fondo de la empresa. $300 por una cena en el restaurante Côte d'Azur. Una reunión de negocios con un cliente potencial. Últimamente, los gastos imprevistos eran cada vez más frecuentes. Imogen, acostumbrada a llevar una estricta contabilidad de las finanzas familiares, se percató de esas rarezas, pero se convenció de que tenían una explicación lógica. Perival era de fiar. No la había apoyado cuando tuvo que hacer frente a las facturas del hospital tras la operación de Tessa 3 años atrás. No había insistido en que conservara la casa que había heredado de sus padres en lugar de venderla. La puerta principal crujió silenciosamente alrededor de la 1 de la madrugada. Imogen se hizo la dormida, escuchando a Periwal moverse cautelosamente por la casa, primero al baño y luego a la cocina. No fue hasta media hora más tarde cuando por fin se deslizó bajo las sábanas junto a ella. Olía a jabón mentolado y a algo más. ¿Perfume? Agrio, floral, nada que ver con su colonia amaderada habitual. «¿Estás despierta?» Su voz atravesó la oscuridad. Una afirmación, no una pregunta. «Preocupada», respondió ella sin abrir los ojos. «Lo siento. Los Peterson presentaron por fin una reclamación al seguro tras la tormenta de granizo de julio. Papeleo durante toda la noche. Mentiras.
Imogen sabía a ciencia cierta que la solicitud de los Peterson se había tramitado en agosto. El señor Peterson se lo había agradecido personalmente la semana pasada, cuando ella les entregó el correo. Entiendo, fue todo lo que dijo. Mañana tengo un viaje de negocios a Pittsburgh. Durante 3 días, añadió Periwal, bostezando. Nuevo programa de formación para tasadores. Aburrido pero obligatorio. No me lo habías dicho antes. Se me olvidó. Lo siento, amor. Las últimas semanas han sido una locura. 3 días en Pittsburgh. Imogen exhaló lentamente, luchando contra el impulso de pedir detalles, de preguntar el nombre del hotel, de pedir el número de teléfono de los organizadores. No, se dijo a sí misma. Esto es paranoia. No te conviertas en una esposa loca y desconfiada. La mañana la recibió con dolor de cabeza y ligeras náuseas, síntomas que se habían vuelto casi habituales en las últimas semanas. Pero igual ya se había marchado, dejando una nota en la que decía que volvería el viernes por la noche. En la mesa de la cocina había un vaso de zumo de naranja y 2 pastillas de analgésicos. Un gesto cariñoso que le recordó por qué se había enamorado de él. La jornada laboral en la oficina de correos se alargaba lentamente. Imogen, como superintendente de correos, revisaba el trabajo de los clasificadores y preparaba las rutas de reparto. Normalmente le gustaba la rutina, procedimientos claros, normas claras, resultados tangibles, pero hoy no podía concentrarse, ya que había revisado 3 veces el mismo informe. Tierra a Imogen. Brenda Oakes, su adjunta, agitó una mano delante de su cara. ¿Estás con nosotros? Lo siento, he estado pensando. Imogen se ajustó las gafas. ¿Qué pasa con los paquetes para el Distrito Oeste? Los enviaron hace una hora. Usted firmó la autorización, ¿no se acuerda? Imogen frunció el ceño. Efectivamente, su firma estaba en el formulario. Qué extraño, no se acordaba de nada. Lo siento, Brenda. Hoy estoy un poco mareada. Estás tan pálida como una sábana. Brenda se acercó, bajando la voz. ¿Todo bien en casa? ¿Tessa está bien? Sí, Tessa está bien. Le va muy bien en la universidad. Un poco de orgullo brilló en su voz. Solo que no ha dormido bien. Después del trabajo, en lugar de ir directa a casa, Imogen giró por Maple Street. La joyería Silverlight estaba en un pequeño edificio victoriano, con escaparates llenos de piezas brillantes. No había planeado entrar, solo quería pasar con el coche, pero aparcó de golpe y apagó el motor. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Una cara pálida, ojeras, una arruga entre las cejas que no tenía hace un año. El timbre sonó melodiosamente al entrar. Un vendedor mayor con la barba bien recortada le sonrió desde detrás de una vitrina. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Solo estoy echando un vistazo, respondió Imogen, mirando las pulseras expuestas. ¿Tiene alguna pulsera de plata con colgante? Por supuesto, señaló el vendedor a una vitrina de la esquina. Nuestro orgullo. Cada una se puede personalizar. Se acercó lentamente al lugar indicado. Entre las docenas de pulseras destacaba una. Un delicado tejido de plata con 3 colgantes. Una luna creciente, una estrella y una llave diminuta. El precio de la etiqueta, $850. ¿Este es popular?, preguntó señalando la pulsera. Ah, sí, sobre todo entre los caballeros que compran regalos. El mes pasado vendimos varias. ¿Puedo verlo más de cerca? El vendedor sacó la pulsera y la colocó sobre el cojín de terciopelo frente a ella. Imogen tocó el frío metal, imaginándoselo en la muñeca de otra persona. Tengo una pregunta extraña, intentó sonreír despreocupadamente. Mi marido compró un regalo aquí hace poco. Pensaba darle una sorpresa, pero tengo miedo de repetirme. ¿Se acuerda por casualidad de Periwal Cobble? El vendedor frunció el ceño al recordar, y luego se le iluminó la cara. ¿Un caballero alto, moreno con mechas grises? ¿Un traje muy elegante? Sí, es él. Claro que me acuerdo. Eligió esta pulsera en concreto. El vendedor señaló la pieza que tenía delante. Dijo que era para una persona especial. La eligió con mucho cuidado. Incluso la hicimos grabar. ¿Grabada? Sí, en el interior del cierre. CP, siempre tuyo P. Imogen sintió que la habitación nadaba un poco delante de sus ojos. CP, Clementine Pickett. ¿Se encuentra mal, señora?
La voz preocupada del vendedor llegó desde lejos. No, estoy bien, respiró hondo. Gracias por la información. Ya pensaré en el regalo. De vuelta en el coche, Imogen se quedó inmóvil, mirando a la nada. Las sospechas que había estado tratando de ignorar de repente tomaron forma y un nombre. Clementine. La misma Clementine que a menudo llamaba a Perival por asuntos de trabajo. La que aparecía en todos los eventos de la ciudad con trajes elegantes, lanzando largas miradas a Perival cuando creía que nadie la veía. Imogen sacó su teléfono y abrió la página del distrito escolar. Un calendario de eventos. Y allí estaba. Una conferencia sobre seguros educativos en Pittsburgh, los próximos 3 días. Entre los ponentes figuran administradores del distrito escolar de Wheeling y representantes de compañías de seguros. Entre los nombres están Clementine Pickett y Percival Coble. Viaje de negocios. Técnicamente no mintió. Solo omitió algunos detalles. En casa, Imogen abrió su portátil y creó un nuevo documento. Escribió en la parte superior, rarezas, y empezó a enumerar metódicamente todo lo que había notado en los últimos meses. Gastos inesperados, unos 3,000 en los últimos 2 meses. Devoluciones tardías, 3 veces esta semana, 2 la semana pasada. Nuevo perfume en su camisa, floral, no el habitual. Un viaje de negocios con KP, pulsera grabada, mensajes borrados, teléfono siempre boca abajo. Se niega a hablar de un futuro viaje con Tessa para las vacaciones de invierno. Hablamos luego. Imogen se quedó mirando la lista, sintiéndose extrañamente tranquila. Una parte de ella quería borrar el documento, olvidarse de todo, hacer como si no hubiera pasado nada. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que el autoengaño no resolvería el problema. Terminó un párrafo más. Mi salud, náuseas por la mañana, mareos, sabor metálico después del té. Lo último no tenía nada que ver con Perival y Clementine. Solo una observación. Tal vez el estrés estaba afectando a su salud más de lo que pensaba. O tal vez estaba empezando la gripe. Su mirada se posó en la taza de té sin terminar que Perival le había preparado anoche. Extrañamente amargo, a pesar de las 2 cucharadas de miel. De repente sonó el teléfono, sobresaltando a Imogen. Con dedos temblorosos descolgó el auricular. El nombre de su hija apareció en la pantalla. Tessa, cariño, intentó mantener la voz normal. Hola, mamá. ¿Qué tal estás? Pareces cansada. Su hija levantó la vista de la pantalla de la videollamada y frunció las cejas. Barbilla afilada, ojos serios. Tessa siempre había sido observadora, igual que su madre. Un poco cansada del trabajo, nada grave, mintió Imogen. ¿Qué tal el colegio? Bien, pero no sobre eso. Estás muy pálida, mamá. ¿Has ido al médico? No hay motivo de preocupación. Imogen intentó sonreír. Solo un poco de fatiga. ¿Dónde está Periwal? Los ojos de Tessa se volvieron cautelosos. Nunca había aceptado del todo a su padrastro, aunque era educada. En viaje de negocios. Pittsburgh. ¿Otra vez? También había estado fuera el mes pasado, ¿no? Imogen guardó silencio. De hecho, había habido otro viaje de negocios de 3 días, hacía 3 semanas. Fue a Filadelfia, a un seminario sobre nuevos productos de seguros. Tessa, no pasa nada. De verdad. Cambió de tema. Háblame de tu proyecto de contabilidad. La conversación se prolongó otros 20 minutos. Sobre la universidad, sobre los nuevos amigos de Tessa, sobre sus planes de futuro. Imogen escuchaba, asentía, hacía las preguntas adecuadas. Pero una parte de su mente seguía pensando en la lista de rarezas y en aquella taza de té de sabor inusual. Después de hablar con su hija, volvió al portátil y añadió un elemento más. Comprobar exactamente lo que he bebido y comido últimamente, por si acaso. Debe de ser paranoia, pensó. El resultado de un primer matrimonio fallido en el que su marido la había engañado en todo momento. No quería convertirse en el tipo de mujer que sospecha de todo el mundo, que revisa los bolsillos de su marido y olfatea sus camisas, que vigila y controla. Y sin embargo, Imogen cerró el portátil y lo guardó en el cajón de su escritorio. Eran casi las 10 de la noche en el reloj. La casa vacía estaba en silencio. Solo el viejo reloj contaba metódicamente los segundos. Mañana llamaría a su viejo amigo, el abogado Fielding Morrow, que había llevado el caso de sus padres.
Solo para una consulta. Por si acaso. De momento necesitaba descansar. Se duchó tratando de eliminar los pensamientos ansiosos y el cansancio del día. Pero cuando se metió en la cama, el sueño no llegaba. Delante de sus ojos había una pulsera de plata grabada. Cape siempre tuya P. Imogen se despertó con un zumbido en los oídos y se sentó espasmódicamente en la cama. El reloj marcaba las 4 de la mañana, y la oscuridad de noviembre al otro lado de la ventana seguía siendo impenetrable. Tenía un sabor metálico en la boca y sentía la cabeza anormalmente pesada, como si estuviera llena de plomo. Era el tercer despertar de la noche, cada vez con los mismos síntomas. Se levantó con cuidado, agarrándose a la mesilla de noche, y se dirigió lentamente al cuarto de baño. Tenía sombras profundas bajo los ojos y la cara de un color terroso. Hacía 2 semanas que Perival había regresado de su viaje de negocios a Pittsburgh, radiante, descansado, con historias de aburridas conferencias y seminarios que Imogen sospechaba que nunca habían tenido lugar. Después de lavarse, caminó en silencio hasta la cocina y abrió un escondrijo en un armario lejano, detrás de los tarros de cereales. Allí, envueltas en una toalla, estaban las bolsitas de té que había sacado discretamente de la caja que había comprado Perival. El tipo de té que él había insistido en que bebiera para reforzar su sistema inmunitario. Al lado, un frasco con los restos de la bebida de la noche. Al día siguiente pensaba llevárselo todo a Helen Nord, su amiga de la escuela que trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital de la ciudad. Con el deterioro de su salud creció la lista de rarezas que seguía guardando. Ahora había nuevos objetos. Desaparecieron documentos de la casa de la caja fuerte, luego encontrados en el despacho de Periwal. Preguntó por la póliza del seguro, supuestamente para una revisión rutinaria. Ofreció varias pastillas para el estrés y para aumentar la inmunidad. De vuelta al dormitorio, Imogen se metió bajo el edredón y miró detenidamente a su marido dormido. En la oscuridad, su rostro parecía extraño, casi siniestro. ¿Cómo no se había dado cuenta durante tanto tiempo? ¿O es que no quería darse cuenta, aferrándose a la ilusión de un matrimonio seguro después de todo lo que había pasado con su primer marido? Por la mañana Periwal le preparó el té como de costumbre. «Pareces cansada, querida. ¿Por qué no te tomas hoy el día libre?», le preguntó poniéndole delante una taza humeante. «No puedo», Imogen negó con la cabeza. «La oficina regional nos está haciendo una auditoría. Entonces al menos tómate el té entero. Le he añadido un poco de miel y hierbas especiales». Sonrió él con aquella sonrisa que antes le había parecido afectuosa, pero que ahora le producía un escalofrío. «Gracias», fingió beber un sorbo, pero en cuanto él se dio la vuelta, vertió la mayor parte en la maceta del alféizar. La violeta de aquella maceta había estado amarilleando y marchitándose durante una semana, desde que Imogen había empezado su experimento. En el trabajo, su estado empeoraba. Mientras clasificaba el correo, las cartas aparecían borrosas ante sus ojos, y una vez ni siquiera se dio cuenta de que estaba desplomada en la silla, perdiendo el equilibrio. «Imogen, esto ya no es una broma», se le acercó Brenda durante la pausa para comer. «Estás pálida como el papel y hace una hora casi te caes». «Solo estoy un poco mareada», trató de disimular Imogen. «No, no es solo», bajó la voz Brenda. «Mira, no quiero entrometerme, pero estos síntomas son muy parecidos a los que tenía mi tía Martha antes de que le diagnosticaran». «No hace falta que me asustes», la interrumpió Imogen. «Pediré cita con el médico la semana que viene». «¿Me lo prometes?». «Lo prometo». Pero Imogen no iba a ir al médico. Al menos no hasta que tuviera los resultados de las pruebas de Helen y hubiera hablado con su abogado. Su intuición, que rara vez le fallaba, gritaba peligro. Esa tarde llamó a Tessa. «Mamá, quiero ir a pasar el fin de semana», anunció su hija sin preámbulos. «Cariño, no hace falta que interrumpas tus estudios. Ya me he puesto de acuerdo con los profesores y he comprado un billete de autobús. Estaré allí mañana por la noche». Había una determinación en la voz de Tessa que Imogen conocía bien, la misma determinación que había visto en el espejo cada mañana durante años. «De acuerdo», suspiró. «Me alegraré de verte». La reacción de Periwal ante la noticia de la llegada de su hijastra fue reservada. «¿No tiene clase?», preguntó durante la cena. «A mitad de curso no es el mejor momento para una visita». «Lo está haciendo de maravilla»,
Imogen apartó con cuidado su plato de comida apenas tocado. No tenía nada de apetito. Y te he echado de menos. Por supuesto, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Es que tenía prevista una pequeña reunión de negocios en casa este fin de semana. Nada importante, se puede reprogramar. Te lo agradecería, asintió Imogen, preguntándose qué clase de reunión de negocios estaba planeada en su casa, de la que se estaba enterando por primera vez. Durante la noche se sintió peor. Los escalofríos se alternaban con sofocos, y el estómago se le retorcía de dolor. En un momento dado, Imogen salió de la cama sin hacer ruido, y encerrándose en el cuarto de baño, llamó a Helen. Siento llamar a estas horas, susurró, sentada en el borde de la bañera y luchando contra las náuseas. ¿Qué te pasa, Amy? La voz de Helen sonaba preocupada incluso a través del teléfono. ¿Has mirado esas muestras? Hubo una pausa. Luego Helen dijo con cuidado. Sí, y quiero que dejes de beber ese té y de tomar esas pastillas inmediatamente. Imogen, hay restos de arsénico en ellas. La habitación tembló ante los ojos de Imogen. ¿Estás segura? Exhaló. Estoy segura, y por los síntomas que ha descrito. Es envenenamiento crónico. Pequeñas dosis pero regulares. Imi, ¿quién te da estas cosas? Imogen cerró los ojos. La sospecha se convirtió en horrible realidad. Mi marido, respondió en voz baja. Dios mío. Helen exhaló. Imogen, tienes que salir de ahí inmediatamente. No puedo. Imogen sacudió la cabeza. Tessa vendrá mañana, y necesito pruebas, pruebas irrefutables. ¿Qué clase de pruebas? Está intentando matarte. Calla, pidió Imogen. Necesito saber por qué. Y necesito proteger a Tessa y la casa. Mañana hablaré con un abogado. Después de mucha persuasión, Helen accedió a regañadientes a darle 2 días, pero prometió que Imogen no tomaría nada más de las manos de su marido y que guardaría las muestras para la policía. Durante todo el día siguiente en el trabajo, Imogen se movió como en una niebla. Las noticias de Helen la habían conmocionado y extrañamente tranquilizado a la vez. Al menos no se había vuelto loca. Sus sospechas eran fundadas. Ahora era necesario actuar con rapidez, pero con cuidado. Durante la pausa para comer telefonió a Fielding Morrow, el abogado de la familia que la había conocido de niña. Fielding, necesito una reunión urgente, le dijo, refugiándose en la esquina más alejada del aparcamiento. Hoy mismo, si es posible. Por supuesto, Imogen. Su voz sonaba tranquila y serena, como siempre. ¿Pasa algo? Te lo diré cuando te vea. Es personal. Nos vemos en la oficina a las 5. La oficina de Fielding estaba en el antiguo juzgado, en el centro de Wheeling. En otro tiempo había sido la mansión más imponente de la ciudad, pero ahora, a pesar de las renovaciones periódicas, tenía un aspecto algo ruinoso, como la mayoría de los edificios de su pequeña ciudad. Fielding la recibió en la recepción, un hombre alto y delgado, con una barba gris bien recortada y unos ojos grises y penetrantes. Llevaba un traje impecablemente planchado, como siempre, a pesar de que el día estaba llegando a su fin. Imogen hizo una leve reverencia y la condujo al estudio. ¿Un té? No, gracias, dijo ella apresuradamente, y Fielding le dirigió una mirada atenta. ¿Qué ocurre? Preguntó mientras se acomodaban en las sillas junto a su escritorio. Pareces indispuesta. Imogen respiró hondo y empezó a contarle. Sobre todas las sospechas, sobre la lista de rarezas, sobre el deterioro de su salud y, por último, sobre los resultados que había recibido Helen. Fielding escuchó sin interrumpir. Solo la ictericia de sus pómulos se tensó cuando ella llegó a la parte del arsénico. ¿Tiene alguna prueba? Preguntó cuando ella hubo terminado. Imogen sacó un sobre cerrado del bolso. Aquí tienes una copia del análisis que hizo Helen, extraoficialmente, claro, y mis notas sobre las rarezas de su comportamiento, fechas, cantidades, todo lo que he podido documentar. Fielding cogió el sobre y lo metió con cuidado en la caja fuerte. Imogen, debes ir a la policía inmediatamente. No, ella negó con la cabeza. Ahora no. Primero tengo que proteger a Tessa y la casa. Es todo lo que tenemos. La casa te pertenece, le recordó Fielding. La heredaste de tus padres mucho antes de casarte con Perival. Sí, pero me temo que podría haber falsificado algo. Han desaparecido papeles de la caja fuerte, ¿recuerdas?
Y también he descubierto que ha sido nombrado beneficiario en mi póliza de seguros. Fielding golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Muy bien. Podemos crear un fideicomiso para Tessa ahora mismo. Transferiremos allí la casa y los bienes más importantes, con usted como fideicomisario mientras viva. Eso protegerá el patrimonio de cualquier reclamación de Perival en caso de... vaciló. En caso de mi muerte, Imogen terminó por él. ¿Puede hacerse rápidamente? Prepararé los papeles enseguida, asintió Fielding. Pero Imogen, esta es solo una medida temporal. Debes acudir a las autoridades y a un médico. Te prometo que lo haré, pero primero tenemos que asegurarnos de que Tessa está a salvo. Mientras Fielding preparaba el papeleo, Imogen telefoneó a su hija. Tessa ya estaba en el autobús y había prometido llegar sobre las 8 de la tarde. Envíame un mensaje cuando llegue el autobús, pidió Imogen. Te veré en la estación. ¿Dónde está Perigual?, preguntó Tessa con cautela. En una reunión de negocios. Volverá tarde. Era cierto. Perigual había anunciado que llegaría tarde al trabajo. Cliente importante, probablemente tarde, le dijo, despidiéndose con un beso por la mañana. A las 7:30, Imogen ya estaba esperando en la estación de autobuses, mirando nerviosa su reloj. Estaba más mareada que de costumbre, y se apoyó en una columna para no caerse. El autobús llegó justo a tiempo, y unos minutos después, Imogen abrazaba a su hija. «Mamá», se apartó Tessa y miró a su madre con atención. «Tienes un aspecto horrible». «Gracias, cariño», intentó bromear Imogen. «Exactamente lo que toda madre quiere oír». «Lo digo en serio, estás enferma. Muy enferma», dijo Tessa con preocupación en la voz. «Vamos al médico, ahora mismo». «Esta noche no, cariño. Es tarde y estoy cansada. Mañana, te lo prometo». De camino a casa, Tessa preguntó cómo se encontraba su madre, pero Imogen trató de mantener la conversación sobre otros temas. No quería molestar a su hija hasta que el papeleo estuviera listo y hubiera un plan de acción claro. En casa, Tessa insistió en que Imogen se tumbara a descansar mientras ella preparaba la cena. «Voy a hacer sopa de pollo», anunció arremangándose. «La receta de la abuela, ¿recuerdas?» «¿Cómo iba a olvidarla?», sonrió Imogen. «Tu abuela creía que esta sopa podía curar incluso a los muertos». «Espero que no se llegue a eso», murmuró Tessa, ya sacudiendo las ollas. Imogen estaba sentada en el sofá del salón, envuelta en una manta. La cabeza le daba vueltas, pero en su interior reinaba una extraña calma. Un plan empezaba a tomar forma. Mañana firmaría todos los papeles en casa de Fielding. Luego ella y Tessa irían a ver al Dr. Crumb y después a la policía. Con las pruebas de Helen, los resultados del examen médico y la protección legal para Tessa y la casa, por fin podría romper el ciclo. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus cavilaciones, pero igual había vuelto antes de lo esperado. «Imogen», llamó desde el pasillo. «¿Ha llegado ya Tessa?» «Ah, sí. Está en la cocina», respondió Imogen, intentando mantener la normalidad en su voz. Pero igual echó un vistazo al salón y su mirada se detuvo de inmediato en la taza vacía que había sobre la mesa. Los restos de la tisana que Tessa había preparado para su madre. «¿Te has bebido el té?», preguntó con cierta preocupación. «Ya te dije que el té normal no era bueno para ti en estos momentos. Esa mezcla especial...» «Son las hierbas de Tessa», respondió Imogen. «¿La receta de la abuela?» «Ah», una expresión de alivio apareció en su rostro. «Por supuesto, voy a saludar a nuestra alumna». Mientras lo veía desaparecer en la cocina, Imogen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Qué convincente era, un marido afectuoso, preocupado por la salud de su esposa. Con qué facilidad le había creído todos estos años. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Tessa fue cortés con Perival, pero se mantuvo distante. Imogen apenas probaba la comida, sintiendo que cada sorbo de sopa le provocaba una nueva oleada de náuseas. «Puedo llevarte mañana al Dr. Crumb», ofreció Perival, cuando Imogen volvió a ponerse pálida. «Ya es hora de que comprobemos qué te pasa». «No hay por qué preocuparse», intervino Tessa. «Yo misma llevaré a mamá. Mañana tienes reuniones importantes, ¿no?» «Sí, pero la familia es lo primero», sonrió. «Además, conozco personalmente al Dr. Crumb, así que podría ayudarme a conseguir una cita antes». «Ya tengo cita», mintió Imogen. «A las 10 de la mañana». A la mañana siguiente, Tessa insistió en ir de compras a la ciudad.
Tenemos que hacer la compra, anunció. La nevera estaba casi vacía. Imogen aceptó, sabiendo que les daría la oportunidad de pasar por Fieldings sin demasiadas preguntas. De camino al centro, se detuvieron en el semáforo frente al Blue Cup, un pequeño café en el centro de la ciudad. Y allí, a través del gran ventanal, Imogen los vio, a Perry Wall y Clementine, sentados en una mesa esquinera, apoyados el uno contra el otro. La mano de Percival descansaba sobre la de Clementine, y una pulsera de plata con colgantes brillaba en su muñeca. Tessa se fijó en ellos en cuanto los vio. ¿Es un... Percival? Entrecerró los ojos. ¿Y esa mujer? Es Clementine Pickett, del distrito escolar, ¿no? Imogen asintió en silencio, sintiéndose extrañamente entumecida. Todo parecía tan obvio ahora. No tiene ninguna reunión de negocios, ¿verdad? La voz de Tessa sonaba tranquila pero firme. Mamá, ¿qué pasa? Hablaremos en Fieldings, respondió Imogen cuando el semáforo cambió a verde. Por favor, cariño, aguanta un poco más. Fielding les esperaba en su despacho. Sobre la mesa había una pila de documentos con marcadores para sus firmas. Buenos días, señoras, asintió indicando las sillas. Tessa, ¿qué tal la universidad? Bien, señor Morrow, respondió Tessa, sin dejar de mirar a su madre. Pero no creo que sea el momento de charlar. ¿Qué está pasando? Imogen miró a Fielding y él asintió. Díselo, dijo. Tiene derecho a saberlo. E Imogen lo hizo. Sobre el extraño comportamiento de Percival, sobre la joyería y la pulsera para Clementine, sobre los documentos y el dinero desaparecidos. Y por último, sobre el arsénico en el té y las pastillas. El rostro de Tessa se fue poniendo cada vez más pálido a medida que escuchaba. Mamá, exhaló cuando Imogen hubo terminado. Está intentando matarte. ¿Y sigues viviendo con él bajo el mismo techo? Tenía que estar segura, respondió Imogen en voz baja, para reunir pruebas y protegerte a ti y a nuestro hogar. Para eso estamos aquí, intervino Fielding, sacando los documentos. Esto es un fideicomiso a nombre de Tessa. Imogen será la fideicomisaria mientras viva y sea competente. La casa y los bienes principales irán al fideicomiso, protegiéndolos de cualquier reclamación de Percival. Y este es el poder para la atención médica, señaló otro documento. Nos da a Tessa y a mí el derecho a tomar decisiones sobre tu cuidado si quedas incapacitado. Percival no podrá intervenir. Imogen firmó un documento tras otro, sintiendo que el miedo que se había apoderado de su corazón durante las últimas semanas se desvanecía con cada firma. Imogen se dio cuenta de que algo iba mal cuando se despertó a la mañana siguiente de firmar los documentos en casa de Fielding. La habitación daba vueltas ante sus ojos y sentía que su cuerpo estaba lleno de plomo. La temperatura le había subido durante la noche y Tessa se había levantado varias veces para aplicarle una compresa fría en la frente. Mamá, tienes muy mal aspecto. Tessa se sentó en el borde de la cama, con el rostro contraído por la preocupación. Tenemos que ir al hospital, ya. No, intentó incorporarse Imogen, pero el mundo volvía a darle vueltas. Tenemos que esperar los resultados de las pruebas y una llamada de Fielding. Entonces podremos... ¡Al diablo con la espera! Tessa le levantó la voz a su madre por primera vez en años. Si esperamos un día más, puedes... No terminó, pero había verdadero miedo en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí? Percival apareció en la puerta del dormitorio, apretándose la corbata. Parecía preocupado, pero Imogen ahora sabía que solo era una máscara. Samari, Imogen, estás muy pálida. Voy a llevar a mamá al hospital, dijo Tessa con firmeza, marcando ya el número de la ambulancia. No te asustes, se acercó Percival, poniendo una mano en el hombro de Imogen. La llevaré yo misma. Mi seguro tiene una cobertura excelente para una clínica privada de Pittsburgh. Allí es donde iremos. ¿Pittsburgh? Tessa negó con la cabeza. Está a 2 horas de aquí. Mamá apenas puede sentarse. Iremos al Hospital General de Wheeling. Pero la calidad de la atención... El doctor Crum es un especialista excelente, dijo Tessa, y ya he llamado a una ambulancia. Percival parecía descontento, pero se recompuso rápidamente. Claro que tienes razón, solo estoy preocupado. Lo último que Imogen recordaba antes de desmayarse en la ambulancia era la cara asustada de Tessa y la expresión extrañamente tranquila, casi indiferente, de Percival mientras la subían a la camilla. El mundo volvió a ella en pedazos. Primero los sonidos,
El pitido del equipo médico, voces apagadas, pasos en el pasillo. Después sensaciones, sábanas frías, la aguja de una vía en el brazo, la mascarilla de una máquina de oxígeno en la cara. Y por último, fragmentos de visión. El techo blanco de la habitación del hospital, los contornos borrosos de la ventana, detrás de la cual ya estaba oscuro. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Horas? ¿Días? Imogen yacía inmóvil, incapaz siquiera de levantar la cabeza. Todo su cuerpo parecía ajeno y distante. Los párpados le pesaban y dejó que se cerraran de nuevo, deslizándose en un extraño estado entre el sueño y la vigilia. Su conciencia estaba lúcida y luego se nubló de nuevo. Cuando recobró el conocimiento, había amanecido fuera de la ventana. Alguien había entrado en la habitación, una enfermera, a juzgar por los pasos y el susurro de su uniforme. ¿La señora? ¿Coble? Una voz tranquila y profesional. ¿Me oye? Imogen trató de responder, pero solo un ronco gemido escapó de su garganta. Está bien, no se esfuerce. La enfermera comprobó los monitores. El doctor Crumb llegará enseguida. Su hija está esperando en el pasillo. Tessa. Así que está cerca. Eso calmó un poco a Imogen, que volvió a caer en el olvido. El siguiente despertar fue más lúcido. La máscara de la máquina de oxígeno había desaparecido, sustituida por un fino tubo en la nariz. Imogen pudo girar la cabeza y vio a Tessa dormitando en una silla junto a la cama. Tessa. Su voz era apenas audible, pero su hija se despertó al instante. ¡Mamá! Saltó Tessa sobre la cama, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Te has despertado. Voy a buscar al médico. Espera. Imogen le apretó la mano débilmente. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Te desmayaste en la ambulancia. En el hospital entraste en insuficiencia renal. El doctor Crumb dijo que envenenamiento grave por arsénico. La voz de Tessa tembló. Estuviste a punto de... Estoy aquí, susurró Imogen. No voy a ir a ninguna parte. Será mejor que llame al médico. Tessa le tocó suavemente la mano y salió de la habitación. Unos minutos después entró la doctora Crumb, una mujer bajita de ojos penetrantes y pelo corto y gris. Bienvenida de nuevo, Imogen, sonrió mientras comprobaba los monitores. Nos has dado un buen susto. ¿Es muy grave? Preguntó Imogen sin rodeos. Era crítico. No se molestó en suavizar la verdad del doctor Crumb. Si te hubieran traído unas horas más tarde. Negó con la cabeza. Negó con la cabeza. Pero la situación ya se ha estabilizado. Hemos iniciado una terapia de quelación para eliminar el arsénico. Sus constantes vitales están mejorando. ¿Te contó Tessa lo de tu marido? Sí, y ya hemos contactado con la policía. El detective Harding está esperando a que usted esté en condiciones de prestar declaración. Imogen asintió débilmente. ¿Dónde está Perry Wall? En el pasillo. Venía todos los días. El doctor Crumb frunció el ceño. Su hija no deja que se le acerque. Tiene razón. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días, respondió el médico. Ha estado inconsciente la mayor parte de ese tiempo. Intravenosas, desintoxicación, diálisis. Hizo una pausa. Imogen, ¿se da cuenta de que su marido intentó matarla? Sí, respondió Imogen en voz baja. Lo sé. Descansa. Ahora descanse. El detective vendrá más tarde, cuando estés más fuerte. Cuando el médico se fue, Imogen volvió a quedarse dormida. La siguiente vez que se despertó, estaba oscuro fuera de la ventana. Solo Tessa estaba en la habitación, sentada con un libro. «Ha llamado Fielding», dijo Tessa, al darse cuenta de que su madre estaba despierta. «Vendrá mañana por la mañana. Ya se han registrado las escrituras fiduciarias de la casa». «Bien». Imogen se sintió un poco aliviada. «Al menos la casa está protegida». «Perry Wall está aquí», añadió Tessa en voz baja. «Otra vez. El doctor Crumb no le deja entrar en la sala, pero no se va. Y esa mujer que está con él, Clementine. ¿Están aquí juntos?» Imogen se sorprendió por el descaro. «Sí, supuestamente estaba aquí para apoyar a un amigo en su hora de necesidad». Imogen cerró los ojos. El cansancio llegaba en oleadas, pero sus pensamientos permanecían claros. Sabía que Perry Wall no se rendiría. Si había llegado tan lejos con el envenenamiento, era demasiado lo que estaba en juego. La casa, el seguro, todo lo que había acumulado a lo largo de los años.
Mejoró durante la noche. Las intravenosas y los medicamentos hicieron su trabajo, sacando el veneno de su sistema. Por la mañana, Imogen era capaz incluso de sentarse en la cama y beber agua por sí misma. Fielding llegó pronto, con una gran carpeta de cuero llena de documentos. Su rostro, habitualmente imperturbable, parecía preocupado. Imogen la abrazó suavemente. ¿Cómo te encuentras? Mejor, sonrió débilmente. Gracias por venir. El detective Harding llegará dentro de una hora, dijo Fielding tomando asiento junto a ella. Quiere oír toda la historia de usted personalmente. He traído todas las pruebas que he reunido, incluidos los resultados de las pruebas de Helen y el informe médico oficial del Dr. Crumb. Está todo hecho. ¿Qué pasa con Peribel?, preguntó Imogen. Está actuando extraño. Fielding frunció el ceño. Demasiado tranquilo para un hombre cuya esposa se estaba muriendo. Y esta mujer está con él todo el tiempo. Cree que ha ganado, dijo Imogen en voz baja. Que no lo voy a conseguir. La casa, el seguro, todo lo que quería. Está muy equivocado, dijo Fielding con firmeza. El detective Harding era un hombre bajo y fornido, de ojos despiertos y con un cuaderno de notas que sacó en cuanto entró en la habitación. Escuchó pacientemente la historia de Imogen, haciendo preguntas precisas y tomando notas. Señora Coble, dijo cuando ella hubo terminado, lo que ha descrito es un cargo de intento de asesinato. Detendremos a su marido hoy mismo, en cuanto tengamos una orden. Imogen asintió, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ni alivio ni rabia, solo vacío. Gracias, detective. Cuando el policía se marchó, Imogen le pidió a Tessa que le trajera un peine y un espejo. Quiero tener un aspecto un poco decente, explicó, al ver el desconcierto de su hija. ¿Por qué? Tessa frunció el ceño. Necesito verlo, contestó Imogen en voz baja. Solo una vez, para que él mismo me diga por qué. Mamá, no, exclamó Tessa. Es peligroso. ¿Aquí en el hospital? ¿Contigo y Fielding al otro lado de la puerta? Imogen negó con la cabeza. No es peligroso, es solo necesario. Tessa no quería ceder, pero finalmente accedió, al ver la determinación en los ojos de su madre. Solo 5 minutos, insistió, y la puerta permanecerá abierta. De acuerdo, aceptó Imogen. Pero igual entró en la habitación media hora más tarde, impecablemente vestido, con una expresión de preocupación en el rostro que ahora le parecía tan falsa a Imogen. Querida, se acercó a la cabecera de la cama, tendiéndole la mano. He estado muy preocupada. Imogen no respondió a su gesto. Solo miró fijamente a los ojos del hombre que había intentado matarla. ¿Por qué, Peribal?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no pudiste simplemente marcharte? ¿Divorciarte como la gente normal? Él se quedó inmóvil y soltó la mano. ¿De qué estás hablando? Del arsénico de mi té, en las pastillas, en mi comida. Su voz permaneció calmada. De cómo me has estado matando lentamente estos últimos meses. Imogen, esos son tonterías. Sacudió la cabeza, pero algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Ira? La enfermedad y la medicación te han nublado el juicio. Tengo pruebas. Lo miró sin pestañear. Y la policía también. Vienen hacia aquí para detenerte. El rostro de Perigual se crispó. La máscara de participación se desvaneció por un momento, revelando ira y pánico. No puedes demostrar nada, siseó. Nadie va a creer a una mujer histérica con un historial de problemas mentales. No tengo problemas mentales. Tú sí. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Después de que les hable de tus intentos de suicidio, de las pastillas que has estado tomando en secreto, el disco, Imogen señaló el teléfono de la mesilla. Cada palabra que dijiste, Perigual. Él retrocedió como si le hubieran golpeado. Luego su rostro se contorsionó de ira. Deberías haber muerto, siseó, en silencio y con cuidado. Nadie habría sospechado nada. Causas naturales, insuficiencia cardíaca por estrés. Y ahora lo has estropeado todo. ¿Por dinero?, Imogen preguntó. La casa, el seguro. ¿Eso es todo? ¿Y qué más? Sonrió irónicamente. ¿Crees que me casé contigo por amor? ¿Una solterona con un bebé? Eras cómoda, estable, con un buen hogar y perspectivas. Pero entonces la conocí. Clementine,
asintió Imogen, a quien le gustaba la pulsera de $850. Grabado. Peribal se puso pálido. ¿Lo sabías? Siempre presto atención a los detalles, Perigual. Es mi trabajo fijarme en lo que otros pasan por alto. En ese momento se abrió la puerta de la habitación y entró Clementine. Delgada, perfectamente peinada y de ojos fríos. Se quedó helada al ver sus posturas tensas. ¿Qué ocurre? Su mirada pasó de Peribal a Imogen. ¿Por qué tardan tanto? Tenemos que irnos. Decirle a mi marido que sé que intenta matarme, respondió Imogen con calma. Y sobre tu aventura. Clementine se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. ¡Qué tontería! Pero igual, está delirando. El doctor Crumb dijo que era posible en su estado. No te molestes, Clem, dijo Perigual cansado. Ella lo sabe todo, y tiene pruebas. ¿Qué pruebas? Clementine tiró nerviosamente de la manga de su blusa, ocultando la pulsera de plata. Está todo en su cabeza. Los colegas no llevan pulseras con el grabado "para siempre tuya", señaló Imogen. Y no planean deshacerse juntos de una esposa de más. No puedes demostrar nada, siseó Clementine. La palabra de la aseguradora contra la del empleado de correos. Adivina a quién creerán. Hay pruebas suficientes, se oyó una voz desde la puerta. La doctora Crumb estaba de pie con un portapapeles en las manos. La concentración de arsénico en la sangre de la señora Coble supera la dosis letal. No se trata de un envenenamiento accidental. Perigual, vámonos de aquí, le tiró Clementine de la manga. Ya, no puede demostrar nada. El detective Harding entró en la habitación, seguido de 2 agentes. Perigual Coble queda detenido por intento de asesinato. Perigual se quedó paralizado y sus ojos pasaron de Imogen al detective. Es un error, dijo. Mi mujer está enferma, tiene alucinaciones. Vamos, señor Coble. El detective señaló con la cabeza a los agentes. No pueden, gritó Clementine. No tienen pruebas. Son imaginaciones suyas. Señorita Pickett, el detective se volvió hacia ella. Será mejor que usted también venga con nosotros a declarar. No pienso ir a ninguna parte. Se retiró hacia la ventana. No tiene derecho. En ese momento, Fielding apareció en el umbral de la puerta con una gruesa carpeta de documentos. Detective Harding, señaló con la cabeza al policía. Se ha reunido todo el material, tal como usted solicitó. Los resultados de las pruebas del té y las pastillas, las declaraciones de los testigos, los informes médicos, el poder notarial para el tratamiento médico, los documentos del fideicomiso de la casa. El rostro de Clementine se contorsionó de ira. ¿Qué fideicomiso? Se volvió hacia Peribal. Dijiste que la casa sería nuestra. Cállese, siseó Peribal, pero ya era demasiado tarde. Es una confesión interesante, observó el detective Harding, tomando nota en su cuaderno. Yo no he dicho nada de eso. Clementine trató desesperadamente de remediar la situación. Lo ha entendido todo mal. Me temo que está perfectamente claro, dijo Fielding. La casa de Imogen y todos sus bienes estaban protegidos por un fideicomiso a nombre de Tessa. Y ese fideicomiso estaba en vigor antes de que la hospitalizaran. El rostro de Perigual enrojeció de ira. ¡No podíais! Dio un paso hacia Imogen, pero la agente le cerró el paso de inmediato. ¡No tenías derecho! ¡Soy tu marido! Que intentó matarme, replicó Imogen con calma. Querías una casa, un seguro y la libertad. Lo único que vas a conseguir es una celda. Vamos, déjala. Clementine agarró a Peribal del brazo. Conseguiremos un abogado. Recurriremos estos papeles. Demostraremos que era incompetente. Para eso necesitamos un certificado médico, intervino el doctor Crumb. Y puedo asegurarle que, a pesar del envenenamiento, Imogen Wolf estaba lúcida cuando firmó los papeles. ¿Wolf? Interrumpió Clementine. Su apellido es Coble. Wolf es mi apellido de soltera, explicó Imogen. Y nunca lo he cambiado oficialmente en los papeles. El matrimonio con Peribal fue solo sobre el papel, por el bien de su imagen en la empresa. La casa siempre había estado registrada a mi nombre, como Imogen Wolf. ¿Por qué? La confusión en el rostro de Peribal parecía ahora casi cómica. Pero usted se presentó como señora Coble. Porque es más fácil, se encogió de hombros.
La gente da por sentado que una mujer adopta el apellido de su marido. No he intentado disuadirte. Clementine se volvió bruscamente hacia Peribal, con el rostro contorsionado por la ira. ¡Idiota!, le espetó. ¿Ni siquiera lo has comprobado? Señorita Pickett, señor Coble, señaló el detective Harding a los agentes. Creo que deberíamos irnos. Pueden discutirlo en comisaría. Mientras Peribal y Clementine eran conducidos fuera de la habitación, Imogen se permitió por fin recostarse en las almohadas. Se sentía devastada, pero extrañamente en paz. ¿Se encuentra bien? Tessa se acercó a la cama y cogió la mano de su madre. Lo estaré, asintió Imogen. Ahora lo estaré. Fielding se acercó por el otro lado. Has estado maravillosa, dijo en voz baja. Tu aplomo, tu calma. ¿Siempre fuiste así? No siempre. Imogen sonrió débilmente. Pero estaba aprendiendo. El papeleo funcionó a la perfección, continuó Fielding. La casa está a salvo. Las decisiones médicas están bajo el control de las personas de confianza. Pero igual no recibirá ni un céntimo. ¿Y el seguro?, preguntó Tessa. ¿Sigue figurando como beneficiario? No después de la acusación de intento de asesinato. Fielding negó con la cabeza. Hay una cláusula especial que excluye los pagos en estos casos. Pero de todos modos, ya hemos solicitado el cambio de beneficiario. A partir de mañana será Tessa. Imogen asintió, sintiendo que el cansancio llegaba en oleadas. Los últimos días habían sido agotadores, pero por fin la pesadilla había terminado. Miró a su hija y a su amiga, de pie a ambos lados de la cama. Dos personas en las que confiaba incondicionalmente. Le habían salvado la vida y ahora empezaba el largo camino de la recuperación. El doctor Crumb ha dicho que tardarás en recuperarte, dijo Tess en voz baja como si leyera sus pensamientos. Pero lo superarás, mamá. Eres la persona más fuerte que conozco. Te ayudaremos, añadió Fielding. En todo momento, Imogen apretó sus manos y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No de dolor, sino de alivio. Había sobrevivido. A pesar de la traición, las mentiras y el veneno, había sobrevivido. Y aunque le quedaba un largo camino para recuperarse, sabía que ya no estaba sola. Al otro lado de la ventana empezó a llover, una lluvia tranquila y purificadora de noviembre que limpiaba el barro otoñal de las calles de Wheeling. Imogen observó las gotas que caían por el cristal y pensó que a veces hace falta una tormenta para empezar de nuevo. Imogen se despertó poco a poco. Primero llegaron los sonidos, el pitido acompasado del equipo médico, las voces apagadas en el pasillo, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. Después las sensaciones, el frescor de las sábanas limpias, la pesadez de su propio cuerpo, el dolor que se había convertido en un compañero casi familiar. Y por último, la suave luz de la mañana que entraba por las cortinas sueltas. Giró la cabeza lentamente. Ya había pasado una semana desde la detención de Peribal y Clementine. Una semana durante la cual su cuerpo había estado luchando contra los efectos del envenenamiento. El Dr. Crumb había calificado de milagro sobrevivir a tales dosis de arsénico acumuladas en el organismo. Imogen no creía en los milagros, solo en la precaución, el cuidado y la acción oportuna. Buenos días, mamá. Tessa se sentó en la silla junto a la cama, con un libro en el regazo. Apenas había salido de la habitación del hospital en todos estos días, saliendo solo para ducharse y cambiarse de ropa. Buenos días. La voz de Imogen seguía siendo ronca, pero más segura que hacía una semana. ¿Otra vez has estado aquí toda la noche? No toda la noche. Tessa dejó el libro. Fielding se hizo cargo durante un par de horas. Solo se fue hace media hora. Tenía que ir al juzgado. Imogen asintió. La devoción de su hija y vieja amiga le calentó el corazón, ayudándola a sobrellevar los secos de la traición que aún la atormentaban por las noches. ¿Cómo te encuentras? Tessa se acercó más, acomodando las almohadas. El doctor Crumb ha dicho que hoy llegan los resultados de las nuevas pruebas. Mejor. Imogen intentó incorporarse. Su cuerpo obedecía a regañadientes, pero era un progreso comparado con la impotencia total de los primeros días. Las manos le temblaban menos, y tenía la cabeza más despejada. Tessa la ayudó a acomodarse y le sirvió agua de la jarra. Imogen bebió unos sorbos, saboreando el sencillo acto, que una semana atrás le había resultado difícil. El detective Harding llamó anoche cuando estabas dormida.
dijo Tessa sentándose en el borde de la cama. Lo encontraron todo. Registros de compras de arsénico por internet, instrucciones para su uso en el ordenador de Periwal, y su correspondencia con Clementine, donde hablaban de... Vaciló. Mi muerte, terminó Imogen con calma. Puedes ser franca, cariño. Ya he pasado por cosas peores. Tessa asintió, pero aún tenía lágrimas en los ojos. Llevan más de un año planeando esto, mamá. Desde que heredaste el seguro extra tras la muerte de tía Edith, pero igual pensó que podía quedarse con todo. La casa, el seguro, tus ahorros. Casi 1 millón. Imogen sonrió amargamente. El dinero. Siempre dinero. Recordó cómo había conocido a Percival. Un encuentro casual en una conferencia sobre correo. Su sonrisa encantadora. La atención al detalle que tanto la había atraído entonces. ¿Quién habría pensado que esa misma atención se utilizaría para tramar su asesinato? ¿Y Clementine? Se preguntó. ¿Cómo encajaba ella en todo esto? Pues se conocieron en una asamblea escolar en la que Percival presentaba el seguro para profesores, respondió Tessa. Eso fue 6 meses antes de conocerte. Pero entonces tú... Volvió a dudar. Yo encajaba mejor, terminó Imogen. Casa, trabajo estable, buen historial crediticio, una tapadera y una fuente de ingresos perfectas. Es un monstruo, exhaló Tessa. Los dos. ¿Cómo puedes planear tan fríamente matar a la persona con la que vives bajo el mismo techo? Imogen no contestó. La pregunta la había atormentado todos los días que había pasado en el hospital. ¿Cómo podía ignorarla? ¿Cómo podía compartir la cama con un hombre que le ponía veneno en el té todas las mañanas, que la besaba todas las noches, sabiendo que la estaba matando lentamente? La doctora. Crumb entró en la habitación, interrumpiendo sus sombrías cavilaciones. Buenos días, sonrió, comprobando las constantes vitales en el monitor. Hoy tienes mejor aspecto, Imogen. Me siento mejor, confirmó. Creo que pronto podremos desconectar los goteros. Tómese su tiempo, se acercó el doctor Crumb, sacando un estetoscopio. Los agentes quelantes siguen eliminando el arsénico de su organismo. Tu respiración se está volviendo más regular, lo cual es una buena señal, pero tu hígado y tus riñones se han visto gravemente afectados. ¿En qué medida? Preguntó Imogen sin rodeos. Siempre prefería saber la verdad, por amarga que fuera. Lo suficiente como para requerir una larga recuperación, respondió el médico, mirándola atentamente a los ojos. Pero no tanto como para ser irreversible. Tienes suerte, Imogen. Si no hubieras empezado a notar los síntomas y a reunir pruebas... No fue suerte, dijo Imogen en voz baja. Fue precaución. Después de mi primer marido, aprendí a detectar los signos de la mentira. El doctor Crumb asintió comprensivo. En cualquier caso, su capacidad de observación le salvó la vida. Y menos mal que te pusiste en contacto con Fielding de antemano. Aquellos documentos legales habían marcado la diferencia. Imogen recordaba estar sentada en el despacho de Fielding, firmando los documentos del fideicomiso y del poder de asistencia sanitaria. En aquel momento, había parecido solo una precaución, un reaseguro. ¿Quién iba a pensar que lo resolvería todo? ¿Cuándo podré irme a casa?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. No antes de una semana, dijo el doctor Crumb con firmeza. Y eso suponiendo que tus análisis mejoren, y luego reposo en cama y observación constante. No creo que pueda volver a trabajar pronto. Me quedaré con ella, dijo Tessa de inmediato. Me tomaré un año sabático. ¿No? Sacudió Imogen con la cabeza. No vas a dejarlo. Encontraremos otra forma. Podría trasladarme a una universidad local, sugirió Tessa. Temporalmente, su programa de contabilidad es igual de bueno, y yo podría vivir en casa y ayudarte. Imogen estaba a punto de objetar, pero en ese momento llamaron a la puerta y apareció Fielding, tan elegante como siempre, con su carpeta de cuero bajo el brazo. Señoras, saludó al entrar en la habitación. Doctor Crumb, me alegro de verle. Espero no molestar. En absoluto, le sonrió el médico. Acabo de terminar mi examen. Imogen se está recuperando, pero le queda mucho camino por recorrer. ¿Necesita algo? ¿Especialistas? ¿Medicamentos? Preguntó Fielding con seriedad. Tenemos todo lo que necesitamos, le aseguró el médico. Pero lo más importante ahora es el reposo y una cuidadosa observación. Cuando el doctor Crumb se hubo marchado, Fielding se sentó en la silla junto a la cama.
He estado en la comisaría, me informó. El detective Harding me ha enseñado parte del expediente. Es impresionante. Cuéntamelo, pidió Imogen. Quiero saberlo todo. Fielding vaciló mirando a Tessa. Quizá no en... Tessa se quedará, dijo Imogen con firmeza. No tenemos secretos. Bien, abrió la carpeta. Encontraron registros de compras de arsénico a través de 3 cuentas diferentes. Todas conducen a Percival. Clementine estaba investigando los síntomas del envenenamiento y cómo podían disfrazarse de enfermedades naturales. Su ordenador de trabajo en la escuela dejó rastros de su búsqueda. Descuidada, comentó Imogen. Ambos confiaban en la impunidad. Fielding negó con la cabeza. Pero eso no es todo. Encontraron mensajes en el teléfono de Percival, donde discutían un plan de acción después de su... Vaciló. La muerte, volvió a preguntar Imogen. No hay necesidad de andarse con rodeos, Fielding. Después de tu muerte, asintió él, planeaban vender la casa, reunir el dinero y mudarse a California. Abrir allí un pequeño negocio, algo relacionado con la propiedad. Pero igual incluso había empezado a negociar con agentes inmobiliarios de San Diego. Tessa jadeó en silencio, pero Imogen mantuvo la calma exterior. Solo los dedos que aferraban el borde de la manta se volvieron blancos por la tensión. ¿Cuándo es el juicio?, preguntó. La vista preliminar es dentro de un mes, contestó Fielding. Pero con estas pruebas es probable que ofrezcan un trato. Sobre todo a Clementine, que podría conseguir una condena menor si testificaba contra Percival. No lo aceptará, dijo Imogen pensativa. Está demasiado encaprichada con él, demasiado segura de su amor. Deberías haber visto cómo lo miraba en el hospital. El amor se evapora rápidamente en una celda, dijo Fielding secamente. Sobre todo cuando son 20 años contra 5. Imogen se recostó en las almohadas, sintiéndose repentinamente cansada. Hablar de la traición y de los planes para matarla estaba agotando sus fuerzas, que ya eran escasas. Descansa un poco, mamá. Tessa se dio cuenta de su estado. Podemos hablar de esto más tarde. No, Imogen negó con la cabeza. Quiero saberlo todo ahora. Entonces, después vendrá la recuperación. Solo podré centrarme en la recuperación si cierro este capítulo. Fielding asintió comprensivo. Una cosa más, sacó un papel de la carpeta. Los resultados del registro de su casa. Encontraron un escondite en el sótano, debajo de unas cajas viejas. Allí estaban escondidos los objetos que supuestamente iban a servir para escenificar tu suicidio, si el lento envenenamiento había levantado sospechas. Imogen exhaló lentamente. Plan B, dijo en voz baja. Siempre había pensado en planes de contingencia. Incluso en el trabajo. Siempre tenía una solución alternativa a cualquier problema. No tenían ninguna posibilidad. Tessa le apretó la mano. Aunque su plan B hubiera funcionado, teníamos pruebas. Helen había guardado los resultados de todos los análisis. Imogen apretó la mano de su hija, agradecida. «Cuéntame cómo has organizado todo esto», preguntó mirando a Fielding. Los últimos días antes de que me hospitalizaran estaba muy confusa. Solo recuerdo fragmentos. Fielding miró a Tessa. «Fue una operación conjunta», comenzó. «Después de que vinieras a contarme tus sospechas, me puse en contacto con Helen y con el detective Harding. Extraoficialmente, por supuesto. No podíamos arriesgarnos hasta estar seguros. Helen hizo analizar las muestras que recogiste», continuó Tessa. «Trikinworth té, pastillas, comida. Había restos de arsénico por todas partes. Pero necesitábamos algo más que esas pruebas. Necesitábamos un motivo y una defensa legal para ti. Mientras firmabas los documentos del fideicomiso y el poder notarial, yo grababa en secreto todas nuestras conversaciones», admitió Fielding. «Con tu permiso, por supuesto. Era la prueba de que estabas en tus cabales y actuabas con conocimiento de causa. Y yo vigilaba a Percival», añadió Tessa. «El día que lo vimos con Clementine en el café, no fue un accidente. Sabía que se reunían allí. Helen los había visto juntos antes y me informó». Imogen sacudió la cabeza, asombrada por la magnitud de la operación que se había organizado a sus espaldas mientras ella misma apenas se mantenía en pie por la debilidad. «Te arriesgaste», dijo. «Si Percival hubiera sospechado...» Estaba demasiado seguro de sí mismo. Se encogió de hombros Fielding. «Es un clásico error criminal subestimar a la víctima y sobreestimar tu propia astucia. Y entonces no tuvimos elección»,
dijo Tessa con seriedad. Cada día estabas más débil. Temíamos no tener tiempo de reunir todas las pruebas antes de... No terminó la frase. Antes de morir, terminó de nuevo Imogen. Puedes ser franca, cariño. Estoy aquí, viva. Gracias a ti. Se hizo el silencio en la habitación durante unos instantes. Todos pensaron en lo cerca que habían estado de la tragedia y en cómo milagrosamente, no milagrosamente, sino gracias al cuidado, la determinación y la lealtad, la habían evitado. ¿Y la casa?, preguntó por fin Imogen. ¿Sigue allí la policía? No, terminaron su búsqueda anteayer, respondió Fielding. La casa está precintada, pero en cuanto estés lista para volver, lo organizaremos todo. He contratado un servicio de limpieza para ponerla en orden. Gracias, asintió Imogen agradecida. No sé si podré volver a vivir allí, después de todo, pero eso es una decisión que podrás tomar más adelante. Por supuesto, Fielding le apretó suavemente la mano. Tendrás tiempo para pensarlo. Lo que importa ahora es la recuperación. En ese momento entró una enfermera en la habitación. Es la hora del procedimiento, señora Wolf, anunció. Y el doctor Lawson de nefrología está esperando para una consulta. Deberíamos irnos, se levantó Tessa. Me pasaré por casa y te traeré ropa limpia y libros. Revisaré el correo y pagaré las facturas, añadió Fielding. Volveremos dentro de un par de horas. Cuando se marcharon, Imogen dejó que la enfermera la ayudara a sentarse para los procedimientos. El nuevo médico era joven pero serio. Estuvo mucho tiempo estudiando su historial, haciéndole preguntas y examinándola. El daño renal es importante, pero no catastrófico, concluyó. Con un tratamiento adecuado, debería recuperar entre el 80 y el 90% de sus funciones. ¿Y el 10 o 20 restante?, preguntó Imogen. Tendrá que compensarlo con dieta y estilo de vida. Se encogió de hombros. Nada de alcohol, menos sal, más líquidos. Revisiones periódicas. Pero en general, podrás llevar una vida normal. Una vida normal. Imogen se preguntó qué significaría eso ahora. ¿Sería capaz de volver a confiar en la gente? ¿Querría una nueva relación? ¿O estaría sola, rodeada únicamente por sus seres más queridos? Tessa y Fielding. Cuando el médico se marchó, se quedó mirando por la ventana durante un buen rato. El día estaba nublado, típico de noviembre en Wheeling. Los árboles desnudos se mecían con el viento, dejando caer sus últimas hojas. En algún lugar, más allá de los muros del hospital, la vida seguía como siempre. La gente se ocupaba de sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban a puerta cerrada. La puerta de la sala se abrió silenciosamente y entró Helen Nord, una mujer bajita y enérgica de pelo corto y pelirrojo. «Imi», abrazó suavemente a su amiga. «Por fin pareces un ser humano en lugar de un fantasma». «Helen», sonrió Imogen débilmente. «Gracias por venir y por todo lo que has hecho». «No me des las gracias», Helen hizo un gesto con la mano, sentándose en el borde de la cama. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», Imogen negó con la cabeza. «No cualquiera. Muchos se habrían limitado a decir que no era asunto suyo, o habrían tenido miedo de las consecuencias». Helen se encogió de hombros. «No es para tanto. Lo importante es que te hemos sacado. Aunque tengo que admitir que, cuando te desmayaste en la ambulancia, pensé que habíamos llegado demasiado tarde». Imogen recordó aquel momento, cómo el mundo se había desdibujado a su alrededor, cómo la voz de Tessa había sonado cada vez más lejana, cómo la oscuridad había cubierto su conciencia. Realmente estaba al límite. «El doctor Crum dijo que mi corazón se paró 2 veces el primer día», dijo Imogen en voz baja. «No lo recuerdo. Y menos mal», Helen le apretó la mano. «Pero eres una luchadora, Amy. Siempre lo has sido. Después de todo lo que le pasó a tu primer marido, después de criar a Tessa sola, después de que tus padres murieran, siempre encontraste la fuerza para seguir adelante». Imogen asintió. En efecto, la vida había puesto a prueba su fortaleza más de una vez. Su primer marido la había dejado embarazada y con deudas. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando Tessa tenía 10 años. Todos estos años ha estado arreglándoselas sola, confiando solo en sí misma. E incluso la decisión de casarse con Perigual no estaba motivada tanto por el amor como por el deseo de estabilidad. Un hombro fiable. Fue irónico. «¿Sabes?», dijo pensativa,
Lo extraño es que no siento odio, solo fatiga y vacío. Es como si todas las emociones estuvieran quemadas. Es una reacción de defensa, replicó Helen. El cuerpo está centrado en la supervivencia, en la recuperación física. Las emociones vendrán después, cuando estés preparado para procesarlas. ¿Y si nunca lo estoy? Lo estarás, sonrió Helen. Eso también forma parte de la recuperación, Amy. Primero el cuerpo, luego el alma. No puedes precipitar el proceso. Hablaron durante una hora más, de Tessa, del trabajo de Helen, de sus planes de futuro. Helen se ofreció a ayudarla cuando le dieran el alta en el hospital, e Imogen aceptó agradecida. En los próximos meses necesitaría todo el apoyo posible. Cuando Helen se marchó, Imogen intentó leer un rato, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. El cansancio la invadía. Dejó el libro y cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño. Se despertó al oír abrirse la puerta. Tessa volvía con bolsas llenas de ropa limpia, libros y comida casera. «Te he traído tu albornoz favorito», dijo colocando las cosas. «Y esas zapatillas tan cómodas que siempre llevas en casa. Y un camisón nuevo, no uno de hospital, sino uno normal». Imogen sonrió agradecida. Aquellos pequeños gestos de cariño significaban para ella más de lo que Tessa hubiera imaginado. «Gracias, cariño», le tendió la mano, y su hija se acercó inmediatamente, apretándole la palma. «¿Cómo te encuentras? ¿Han ido bien los tratamientos?» «Sí, estoy bien. El doctor Lawson me examinó y dijo que mis riñones se están recuperando». «Qué buena noticia». Tessa está radiante. «Sabes, estaba pensando que podríamos hablar de tu vuelta a casa. No ahora, por supuesto, pero en una semana o dos». «No sé, Tess». Imogen sacudió la cabeza. «No estoy segura de poder volver a esa casa». «Podemos cambiar las cosas», dijo Tessa con fervor. «Reformar, reorganizar los muebles. O», vaciló, «podríamos venderla. Empezar de cero. Tal vez». Imogen no estaba preparada para tomar ese tipo de decisión ahora mismo. «A ver cómo me siento cuando salga de aquí». Tessa asintió, sin insistir. Siempre había entendido a su madre mejor que nadie. «Por ahora centrémonos en mejorar», sonrió. «Me voy a quedar contigo. Ya he solicitado el traslado a una universidad local». «Tessa, no discutas, mamá. La decisión está tomada. No voy a dejarte sola ahora». Imogen suspiró, pero en el fondo estaba agradecida. La idea de volver a una casa vacía, donde cada rincón le recordaría a Peribel, la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por la noche, Fielding regresó con noticias del detective Harding. Peribel y Clementine permanecían detenidos, sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos. «El fiscal está decidido», informó Fielding. «Dice que es uno de los intentos de asesinato más elaborados que ha visto en su carrera, y uno de los más despiadados. Siempre me ha llamado la atención la sangre fría de Periwal», dijo Imogen pensativa. Incluso en su trabajo, podía enfrentarse a los clientes más difíciles, a las situaciones más complicadas, y nada podía desequilibrarlo. «Ya veo por qué», dijo Fielding sombríamente. «Un hombre capaz de envenenar a su propia esposa a sangre fría no se alteraría por una reclamación al seguro». Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo los detalles del juicio, las posibles estrategias de defensa que Peribel y Clementine podrían utilizar y cómo contrarrestarlas. Fielding confiaba en el resultado. Con el tipo de pruebas que había reunido la policía, había pocas posibilidades de absolución. «Lo único que me preocupa», dijo mientras Tessa salía por café para todos, «es tu estado emocional durante las vistas judiciales. ¿Estás preparada para enfrentarte a ellos de nuevo? ¿Para escucharles mentir, esquivar, intentar que parezcas loca?» Imogen se lo pensó un momento. Era una pregunta importante. ¿Podría soportar enfrentarse de nuevo a Peribel y Clementine, no en una habitación de hospital, sino en un tribunal, ante un jurado y un público? «Puedo soportarlo», dijo al fin. «Lo necesito, que se haga justicia. Ver sus caras cuando se den cuenta de que han perdido para siempre». Fielding asintió comprensivo. «Estaré a tu lado, en todo momento». El juzgado del condado de Wheeling tenía un aspecto imponente. Una vieja mansión de ladrillo rojo con columnas blancas y una amplia escalinata. Imogen subió lentamente los escalones, apoyándose en el brazo de Fielding. Los 3 meses transcurridos desde el envenenamiento
Le habían devuelto la mayor parte de sus fuerzas, pero su cuerpo seguía siendo traicioneramente débil en los momentos de esfuerzo. Y hoy era precisamente un día así. La primera vista del juicio de Percival Cobble y Clementine Pickett. ¿Seguro que estás preparada?, preguntó Fielding en voz baja cuando se detuvieron ante las enormes puertas. Sí. Imogen respiró hondo y se enderezó. He esperado demasiado este día. Tessa, que caminaba un poco rezagada, se acercó por detrás y apretó la mano de su madre para tranquilizarla. Estamos contigo, mamá. Todo va a salir bien. Dentro del edificio les esperaba el detective Harding, un hombre bajo y fornido, de mirada tenaz y movimientos escasos. A lo largo de los meses de investigación, Imogen había llegado a conocerlo bien y a respetar su profesionalidad. Señora Wolf, asintió. El fiscal Jenkins nos espera en la sala de reuniones. Quiere volver a repasar el orden de la presentación. Caminaron por el largo pasillo, pasando junto a otras salas donde se decidía el destino de otras personas. Imogen no podía evitar pensar en cuántos dramas se habían representado tras esas puertas. Divorcios, herencias, crímenes. Pero hoy era su historia, su verdad, su oportunidad de hacer justicia. La fiscal, Elizabeth Jenkins, era una mujer alta, de unos 45 años, con el pelo oscuro y la mirada penetrante. Estrechó la mano de Imogen con firmeza. Me alegro de que pueda estar aquí, señora Wolf, dijo. Su testimonio será decisivo. Estoy preparada, respondió Imogen. Bien, ahora este es el plan. El fiscal colocó las carpetas sobre la mesa. Primero presentaré el caso. Esbozaré el crimen. Luego, el detective Harding presentará los resultados de la investigación. Tras una pausa, los médicos forenses y el testimonio del Dr. Crum sobre su estado cuando ingresó en el hospital. Y finalmente, usted. ¿Y la defensa?, preguntó Fielding. Percival y Clementine han contratado abogados distintos, respondió Jenkins. Ya han empezado a echarse la culpa el uno al otro. El clásico escenario de conspirador cuando las pruebas son abrumadoras. ¿Eso es bueno para nosotros?, aclaró Tessa. Mucho, sonrió el fiscal. Pero tengo algo más, sacó una fina carpeta de su maletín. Un informe policial de Rochester, de hace 5 años. Clementine Pickett fue testigo de la muerte de su exprometido, Owen Mackenzie. Imogen sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Causa de la muerte? Oficialmente, insuficiencia cardíaca con una afección médica no especificada. Hizo una pausa el fiscal. Extraoficialmente se sospechaba envenenamiento, pero no había pruebas suficientes. Lo más importante era que Mackenzie había suscrito poco antes de su muerte una póliza de gran suma asegurada con la señorita Pickett como beneficiaria. ¿Y ella se quedó con ese dinero? Tessa parecía conmocionada. Hasta el último céntimo, confirmó Jenkins. Casi 300 de los grandes. ¿Pero por qué no la detuvieron si sospechaban de ella?, preguntó Imogen. No había pruebas suficientes. El cuerpo fue incinerado antes de que hubiera preguntas. Sin el tejido, no había forma de demostrar el envenenamiento. El fiscal cerró la carpeta de golpe. Pero ahora, con las pruebas de su caso y conociendo este precedente, pediré la pena máxima para los dos. Media hora después entraron en la sala. Imogen trató de mantener la cabeza alta, a pesar del escalofrío nervioso que la invadió al ver los bancos abarrotados. La historia del envenenamiento había llenado de sensacionalismo la pequeña Wheeling, y muchos habían acudido solo para mirar embobados a los participantes en el drama. Vio a algunos de sus compañeros de la oficina de correos, vecinos, incluso al director de la escuela donde trabajaba Clementine. Y entonces los vio a ellos, Percival y Clementine, sentados en mesas diferentes con sus abogados. No se miraban. Percival parecía agotado. Su traje siempre inmaculado le quedaba holgado. Clementine tenía mejor aspecto. Arreglada, perfectamente peinada, con un estricto traje gris, pero sus ojos delataban su tensión. Al pasar Imogen, Percival levantó la vista. Por un momento sus miradas se cruzaron e Imogen sintió una extraña ausencia de emociones. Ni odio, ni miedo, solo vacío. Era como si estuviera mirando a un extraño. En cierto modo, lo era. El hombre con el que había vivido durante 4 años nunca había existido. Era solo una máscara detrás de un asesino a sangre fría. Todos de pie, preside el juez Mortimer Reed, anunció el alguacil,
y un anciano vestido con una toga negra entró en la sala. El juicio ha comenzado. La fiscal Jenkins hizo su declaración de apertura, clara, despiadada en su precisión. Pintó el cuadro de un intento de asesinato deliberado, cuidadosamente planeado, llevado a cabo lenta y calculadamente durante meses. Percival Cobble no solo intentó matar a su mujer, dijo Jenkins, mirando directamente al jurado. Lo hizo mirándola a los ojos todos los días, preparando té envenenado, preguntándose cómo se sentía, dándole un beso de buenas noches. Y su cómplice, Clementine Pickett, no solo lo sabía, sino que participó activamente en la planificación. Juntos idearon un plan que les permitiría apoderarse de la casa, el seguro y los ahorros de Imogen Wolf. Casi $1 millón en total. Al fiscal le siguió el detective Harding, que presentó los resultados de la investigación. En la gran pantalla aparecieron fotos de pruebas físicas, bolsitas de té que contenían arsénico, registros de compras de veneno por Internet realizadas desde varias cuentas, pero todas conducentes a Percival, impresiones de correspondencia entre los acusados en la que hablaban del proyecto su nombre en clave para el plan de asesinato. En casa de los acusados se encontró todo un laboratorio para fabricar veneno, continuó el detective. En el sótano, detrás de unas cajas viejas, encontraron un alijo con todo lo que necesitaban, y en el ordenador de Percival Cobble, notas detalladas sobre dosis, síntomas y cómo disfrazarlos de enfermedades naturales. Mientras Imogen escuchaba el testimonio, le parecía que estaba hablando de otra persona, de alguna película o libro. Era imposible creer que todo esto le estuviera ocurriendo a ella, en su casa, al hombre que creía su marido. El abogado de Percival, un hombre delgado y de labios finos, intentó socavar la credibilidad del testimonio del detective, insinuando irregularidades de procedimiento en el registro. Pero sus argumentos sonaban débiles ante pruebas irrefutables. El abogado de Clementine optó por una estrategia diferente: presentarla como una víctima de las manipulaciones de Percival, una mujer enamorada y engañada, inconsciente de las verdaderas intenciones de su amante. La señorita Pickett no tenía acceso a la casa donde tuvo lugar el envenenamiento, argumentó. Ella no le dio el veneno a la señora Wolf. Su culpa, si es que la tiene, radica solo en no informar a las autoridades de los planes de Cobble. Pero incluso en este caso, podemos estar seguros de que ella realmente lo sabía y no solo mantenía vagas conversaciones sobre un futuro juntos. Tras la pausa, llegó el momento de los expertos médicos. La doctora Crum, con su habitual estilo sobrio, describió el estado de Imogen cuando ingresó en el hospital. La paciente presentaba insuficiencia renal aguda, arritmia cardíaca y síntomas neurológicos, como problemas de coordinación y neuropatía periférica. Todos ellos son signos clásicos de intoxicación crónica por arsénico. La concentración de veneno en la sangre y los tejidos era muy superior a la dosis letal. Sin una hospitalización a tiempo y una terapia intensiva de quelación, la señora Wolf habría muerto sin duda en un plazo de 24 a 48 horas. ¿Podrían haberse confundido estos síntomas con una enfermedad natural?, preguntó el fiscal. En un examen superficial, tal vez, respondió el doctor Crum, sobre todo si el paciente no manifiesta sospechas de envenenamiento. Eso es lo que hace que el arsénico sea tan insidioso. Sus síntomas pueden confundirse con muchas otras enfermedades, pero cualquier análisis de sangre minucioso habría revelado el problema. ¿Qué es lo que ocurrió cuando la señora Wolf acudió a usted? Así es. Inmediatamente sospeché un envenenamiento por metales pesados, dada la combinación de síntomas y la información que la paciente dio sobre las sospechas de su marido. Al Dr. Crum le siguió Helen North, que confirmó que los análisis informales de las muestras traídas por Imogen mostraban arsénico en té, pastillas y otros artículos a los que Percival había tenido acceso. Finalmente le llegó el turno a Imogen. Se levantó lentamente, sintiendo la atención de la sala puesta en ella. Las piernas le temblaban traicioneramente mientras caminaba hacia el estrado, pero no se permitió mostrar debilidad. No delante de ellos. No ahora. Señora Wolf, comenzó el fiscal después de que Imogen hubiera prestado juramento. ¿Puede decirnos cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal? Imogen respiró hondo
para ordenar sus pensamientos. Unos 3 meses antes de que me ingresaran en el hospital, empecé a notar un comportamiento extraño en Periwal. Su voz era firme, aunque los recuerdos le crispaban las entrañas. Gastos inexplicables, devoluciones tardías, frecuentes viajes de negocios. Al mismo tiempo, empecé a experimentar síntomas: náuseas, mareos, debilidad. Al principio lo atribuí al estrés y a la edad, pero luego me habló del recibo de la joyería, de la pulsera grabada para Clementine, de sus observaciones sobre el té con un sabor inusual, de los documentos que faltaban en la caja fuerte. Cuando empecé a hacer una lista de estas rarezas, me di cuenta de que formaban un cuadro aterrador, continuó Imogen. Pero igual insistió en que bebiera un té especial y tomara unas pastillas que él llamaba vitaminas, y cuanto más las tomaba, peor me sentía. ¿Qué hizo cuando sospechó que había sido envenenada? Empecé a reunir pruebas. Guardé en secreto muestras de té, pastillas, comida que Periwal cocinaba. Le pedí a mi amiga Helen North, que trabaja en el City Hospital, que las analizara en busca de venenos, y al abogado Fielding Morrow para proteger sus bienes y asegurar los juicios médicos en caso de incapacidad. ¿Por qué no fue directamente a la policía? Necesitaba pruebas, respondió Imogen con sencillez. Bernard sabía que sin ellas sería mi palabra contra la suya. Además, temía por mi hija y por la casa, la herencia de mis padres. Necesitaba protegerlos legalmente antes de dar el siguiente paso. Se dio cuenta de que ponía su vida en peligro al quedarse en la casa con un hombre del que sospechaba que había intentado asesinarla. Imogen se lo pensó un momento. Sí, me di cuenta del riesgo, pero también sabía que Perival procedía despacio, con cautela. Su plan requería tiempo. La muerte por arsénico tenía que parecer natural. Me dio la oportunidad de reunir pruebas y proporcionar una defensa para Tessa. El interrogatorio del abogado Periwal fue agresivo. Intentó retratar a Imogen como una mujer imaginativa y paranoica que imaginaba una conspiración debido a problemas conyugales. Señora, Wolf, ¿es cierto que tuvo un mal primer matrimonio en el que su marido la engañó? Protesto, intervino el fiscal. Irrelevante e irrelevante. Se admite, asintió el juez. Señora Barrett, aténgase a los hechos del caso. Pero el abogado defensor persistió. Señora Wolf, ¿es posible que usted, sospechando infidelidad por parte del señor Coble, decidiera vengarse de él fabricando cargos de intento de asesinato? No, respondió Imogen con firmeza. Yo no inventé las pruebas. El arsénico en mi sangre, en mis tejidos, en mi té y en mi comida no son fantasías. Son hechos, confirmados por los forenses. Pero ¿quién probó que mi cliente plantó el veneno? Quizás usted mismo lo hizo para desprestigiarlo. ¡Protesto! El fiscal ha saltado de nuevo. El abogado acusa al testigo sin fundamento. Al lugar, el juez miró con severidad al abogado defensor. Señora Barrett, una declaración más como esa y le daré una advertencia. El interrogatorio del abogado de Clementine fue más comedido. Intentaba averiguar hasta qué punto Imogen conocía a su cliente y si había pruebas directas de su participación en el envenenamiento. Señora, Wolf, ¿ha visto alguna vez a la señorita Pickett poner algo en su comida o bebida? No, respondió Imogen honestamente. Pero los vi juntos en el café cuando Perival dijo estar en una reunión de negocios. Y había una pulsera grabada en la mano de la señorita Pickett, un regalo de mi marido. Y en su correspondencia encontrada por la policía, ella discutía activamente un plan para matarme. Así que todas sus sospechas sobre la señorita Pickett se basan en pruebas circunstanciales. Si lo llama pruebas circunstanciales, el hecho de que le dijera a Perival que tenemos que aumentar la dosis de está tardando demasiado, entonces sí, respondió Imogen con calma. O sus búsquedas en Internet sobre cómo acelerar los efectos del arsénico. Tras un largo día de testimonios, el juez pidió un receso hasta mañana. Imogen se sintió exprimida como un limón. El relato de meses de miedo, sospechas y traiciones la había agotado más emocional que físicamente. «Has estado genial», susurró Tessa, abrazándola mientras salían de la sala. «Tan concentrada, tan precisa en los detalles. El jurado está totalmente de tu parte, se nota». Fielding asintió con la cabeza. «Mañana será el último día de testimonios y luego las deliberaciones.
No creo que el jurado tarde mucho en llegar a un veredicto. El siguiente día del juicio comenzó con la sensacional declaración del fiscal sobre el pasado de Clementine. Jenkins presentó pruebas de que la muerte de Owen Mackenzie hace 5 años en Rochester no fue accidental. Tenemos nuevas pruebas, declaró. La antigua compañera de piso de la señorita Pickett en Rochester, Verónica Ashley, está dispuesta a declarar que vio a la acusada poner una sustancia desconocida en la comida de su prometido. Clementine se puso pálida y sus manos se agarraron al borde de la mesa. Su abogado se opuso inmediatamente, señalando que el caso era irrelevante para el juicio en curso, pero el juez permitió que se interrogara a la testigo, dada la similitud de las circunstancias. Verónica Ashley resultó ser una joven de mirada preocupada y voz tranquila. Contó que un día entró en la cocina del piso que compartían y vio a Clementine añadiendo una especie de polvos a la sopa destinada a Owen. Dijo que eran vitaminas porque él se ponía enfermo a menudo, recordó Verónica. En aquel momento no le di mucha importancia. Pero un mes después Owen murió y Clementine cobró el seguro y se marchó. Cuando leí sobre el caso en el periódico, asintió a Imogen. Supe que tenía que decir la verdad. El rostro de Clementine se contorsionó de rabia. Susurró algo con fiereza a su abogado, pero éste se limitó a agitar los brazos con impotencia. Peribal la miró desde el otro extremo de la sala, y en su mirada había una expresión de disgusto, no por sus acciones, sino por el hecho de que no hubiera tenido el cuidado suficiente de ocultarlas. Después del almuerzo, llegó el momento de los discursos de clausura. El fiscal Jenkins habló apasionada y convincentemente, describiendo un crimen premeditado y cuidadosamente planeado. Este no es solo un caso de intento de asesinato, dijo al jurado. Esta es una historia de traición en su forma más atroz. Un marido que debía proteger a su mujer la mató lentamente para lucrarse. La mujer que conocía el plan y lo alentó, habiendo vivido ella misma un crimen similar en el pasado. Pensaban que su plan era perfecto. Envenenamiento lento, similar a una enfermedad natural, sin rastro ni motivo para los extraños. Pero algo que no tuvieron en cuenta fue la perspicacia de la propia víctima, su atención a los detalles y su determinación para llegar a la verdad. En sus discursos, los abogados de los acusados intentaron sembrar dudas sobre el caso de la acusación, pero sus argumentos sonaron poco convincentes ante pruebas incontrovertibles. En particular, el abogado de Clementina trató de presentar a su cliente como una mujer manipulada por el más fuerte y astuto Peribal, que no se daba cuenta de la gravedad de sus intenciones. Peribal, cuando le dieron la última palabra, parecía perdido. No pretendía hacer daño, dijo, y la sala murmuró ante una mentira tan descarada. Solo estaba confuso, influenciado. Lanzó una mirada en dirección a Clementine, pero no terminó la frase. Clementine, por su parte, se negó a hablar, limitándose a murmurar. No tengo nada que decir. El jurado se retiró a deliberar por la tarde. Imogen, Tessa y Fielding esperaban en la sala de testigos especiales. Las horas se arrastraban con dolorosa lentitud. ¿Cuánto crees que tardarán?, preguntó Tessa, paseándose nerviosa por la sala. ¿Con todas estas pruebas? Fielding se encogió de hombros. Me sorprendería que fuera más de 1 hora. Y tenía razón. Al cabo de 40 minutos, el alguacil anunció que el jurado estaba listo para emitir un veredicto. Volvieron a la sala, donde el ambiente estaba cargado de tensión. «Jurados, ¿tienen ya un veredicto?», preguntó el juez. «Sí, señoría», respondió el presidente del jurado, un hombre mayor con una cuidada barba gris. «Por favor, anuncien su veredicto. En el caso del Estado contra Peribal Coble, por el cargo de intento de asesinato en primer grado, nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable». Un murmullo recorrió la sala. Imogen miró a Peribal, que permanecía inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. En el caso del Estado contra Clementine Pickett, por el cargo de cómplice de intento de asesinato en primer grado, nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable. Clementine emitió un sonido extraño, más parecido a un sollozo que a un gemido. Sus hombros se hundieron y se cubrió la cara con las manos. El juez dio las gracias al jurado y anunció que el veredicto se emitiría en 15 días, tras estudiar todas las circunstancias del caso y preparar un informe previo al juicio. Peribal y Clementine son conducidos bajo escolta, ya no como acusados, sino como condenados. Cuando salieron de la sala,
Imogen sintió que se le caía un gran peso de los hombros. Por primera vez en meses, sintió un verdadero alivio. Tessa la abrazó con fuerza. Fielding le estrechó la mano y el detective Harding y el fiscal Jenkins la felicitaron por la conclusión satisfactoria del caso. Lo ha hecho muy bien, señora Wolf, dijo el detective. Sin su capacidad de observación y determinación, este caso nunca habría llegado a juicio. Y habrían conseguido lo que querían, añadió el fiscal. Su casa, su dinero, su vida. Pero ya se ha acabado, dijo Imogen en voz baja. Por fin. Salieron del juzgado bajo el sol primaveral. Los periodistas de la prensa local los rodearon, pero Fielding apartó hábilmente a Imogen, prometiéndole que harían una declaración oficial más tarde. Subieron al coche y se marcharon, dejando atrás el juzgado y todo aquel horrible capítulo de la vida. Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo Tessa cogiéndole la mano. Has sido muy fuerte todo este tiempo. Todas hemos sido fuertes, replicó Imogen, apretando la mano de su hija. Juntas. En casa tenían una pequeña sorpresa. Helen y el doctor Crumb habían preparado una modesta cena de celebración. Había champán en la mesa, sin alcohol para Imogen, dado que su hígado aún se estaba recuperando, y la tarta de arándanos favorita de Imogen. Por la justicia, la doctora. Crumb levantó su copa. Por los nuevos comienzos, añadió Helen. Por la vida, dijo Imogen en voz baja, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez en meses de miedo, dolor e incertidumbre, sintió que podía seguir adelante. Percival y Clementine ya no tenían poder sobre su vida. Sus mentiras, sus planes, su veneno, todo había quedado atrás. Había un nuevo capítulo por delante, quizás no fácil, pero definitivamente suyo, elegido por ella misma en lugar de forzado por la traición de otro. El viento primaveral agitaba las cortinas de la ventana abierta. Imogen estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té de hierbas, su propia menta, manzanilla y melisa, cultivadas en el pequeño arriate que había detrás de la casa. Hacía exactamente un año que el tribunal había condenado a Percival y Clementine. 20 y 15 años, respectivamente, fue la estimación que hizo la justicia del intento de quitarle la vida. Al otro lado de la ventana, los manzanos florecían. Sus pétalos blancos se arremolinaban en el aire, recordando a la nieve. La casa que Imogen había conservado a pesar de los planes de Percival ya no evocaba recuerdos dolorosos. Después de las reformas, empapelado nuevo, paredes repintadas, muebles diferentes, era un lugar distinto, luminoso, espacioso, sin los fantasmas del pasado. Mamá, ¿has visto mi jersey azul? Tessa se asomó a la cocina, trenzándose apresuradamente el pelo. He revuelto toda la habitación, pero no lo encuentro por ninguna parte. Ayer lo colgué en el cuarto de baño para que se secara, respondió Imogen con una sonrisa. Vaya, Tessa se dio una palmada en la frente. Gracias. Hoy llego pronto, tenemos un seminario extra sobre auditoría. Imogen asintió. Aún tenía sentimientos encontrados respecto a la decisión de su hija de trasladarse a la universidad pública. Por un lado, Tessa tenía que renunciar a una institución prestigiosa por una modesta institución regional. Por otro, verla todos los días, compartir no solo su hogar, sino también sus alegrías cotidianas. Era un verdadero regalo después de todo lo que había pasado. No olvides que Fielding viene a cenar esta noche, le recordó Imogen mientras Tessa se dirigía a la puerta. ¿Cómo podría olvidarlo si has estado cocinando toda la mañana? Sonrió socarronamente a su hija. Veo que te has arreglado el pelo y te has puesto un vestido nuevo. En absoluto. Imogen sintió que el color le inundaba las mejillas. Solo una cena informal con una amiga. Claro, claro, claro. Tessa le guiñó un ojo y salió por la puerta, dejando a su madre avergonzada. Imogen negó con la cabeza, pero la sonrisa no abandonó sus labios. Muchas cosas habían cambiado en aquel año, incluida su relación con Fielding Morrow. El viejo amigo de la familia que siempre había estado en la periferia de su vida, ocupaba ahora un lugar especial en ella. Sin que ambos lo supieran, la amistad había empezado a convertirse en algo más. Comenzó con sus visitas durante su convalecencia. Le llevaba libros, le contaba las noticias de la ciudad, le ayudaba con asuntos legales relacionados con el divorcio y la venta de propiedades adquiridas conjuntamente. Poco a poco, los encuentros se hicieron regulares.
Primero una vez a la semana, luego dos, y ahora casi a diario. Imogen las esperaba con impaciencia. Imogen miró el reloj. Faltaba una hora para que empezara la jornada laboral. Le gustaba el silencio matutino, la oportunidad de ordenar sus pensamientos antes de sumergirse en la rutina laboral. Tras su recuperación, Imogen no había vuelto a su antiguo puesto en correos. En su lugar, aceptó un puesto en la Administración Regional del Servicio Postal, donde era responsable de optimizar las rutas de reparto en 3 ciudades vecinas, entre ellas Wheeling. El trabajo era más interesante, mejor pagado y menos exigente físicamente, ideal para alguien cuyo cuerpo aún mostraba las marcas de un grave envenenamiento. Después de tomarse el té, se preparó y salió de casa. Iba a ser un día caluroso, así que Imogen decidió ir andando hasta la oficina, en el centro de Wheeling. Sus médicos, tanto el Dr. Crum como el Dr. Lawson, insistían en que debía hacer ejercicio regularmente para recuperarse por completo. Imogen caminó por calles conocidas, saludando a vecinos y compañeros. Tras un dramático juicio del que se hicieron eco todos los medios de comunicación locales, de repente se había convertido en una especie de celebridad local. Las mujeres la miraban con admiración. La que sobrevivió desenmascaró al traidor y salió fortalecida de la terrible experiencia. Los hombres la miraban con vergüenza, como si la historia de Perry Wall hubiera ensombrecido a todos los miembros de su sexo. «Buenos días, señora Wolf», la saludó el señor Phelps, propietario de la librería de la esquina de Maple Street y la Quinta Avenida. «Hace un día precioso, ¿verdad?» «Ah, encantador», convino Imogen, deteniéndose en el escaparate donde se exponían los libros nuevos. «¿Algo interesante esta semana?» «Sin duda para usted», sonrió el anciano y señaló un libro de cubierta azul oscuro. «La nueva novela policíaca de Elizabeth Cromwell. Parece que te gusta su obra, ¿verdad?» Imogen asintió, sorprendida por su recuerdo. «Apártame un ejemplar, por favor. Me pasaré después del trabajo». Mientras seguía su camino, reflexionó sobre cómo había cambiado su percepción del mundo. Antes podía pasear por esta calle sin fijarse en las caras amables ni en la belleza de los árboles en flor. Ahora cada momento le parecía precioso, cada sonrisa un regalo. Casi morir fue una experiencia extraña y paradójica. Por un lado, aterradora. Por otro, le dio una nueva perspectiva. Le permitió ver la vida con colores más brillantes, saborearla con más agudeza. Brenda Oakes, antigua compañera de correos y ahora subordinada, se reunió con ella en la oficina. «Hay un problema con la ruta del norte», dijo en lugar de saludarla. «Obras en Highland Road. Tenemos que reprogramar las entregas para las próximas 3 semanas». Imogen asintió, entrando en la oficina. «Vamos a buscar rutas alternativas. Tal vez unirnos temporalmente con la ruta del este». El trabajo la absorbió por completo y el día pasó volando. A Imogen le encantaba este nuevo puesto, analítico, que requería atención al detalle y capacidad de visión de conjunto. Las mismas cualidades que una vez le habían salvado la vida, la convertían ahora en una valiosa profesional. Hacia las 3 de la tarde sonó su teléfono móvil. El número de Fielding apareció en la pantalla y su corazón se aceleró de repente. «Hola», dijo, intentando mantener la calma. Imogen, su voz profunda y mesurada era, como siempre, tranquilizadora. «Espero no distraerte de asuntos importantes. Nada que no pueda esperar unos minutos». «Estupendo. Llamo para ver si tengo que comprar algo para la cena. Salgo temprano para poder pasarme por la tienda». «Vino», dijo. «Tinto, seco. ¿Y quizá algo de fruta para el postre?» «De acuerdo», dijo él, con una sonrisa en la voz. «Nos vemos esta noche, Imogen». «Nos vemos esta noche, Fielding». Colgó el teléfono y captó la mirada curiosa de Brenda. «¿Qué?», preguntó, aunque sabía exactamente qué había despertado aquel interés. «Nada, nada». Brenda levantó las manos en fingida rendición. «Es que me gusta verte sonreír cuando hablas con él». Imogen quiso objetar, pero se limitó a negar con la cabeza. Era inútil negar lo evidente, sobre todo delante de alguien que te conocía desde hacía décadas. El resto de la jornada laboral transcurrió con la rutina habitual. De camino a casa, se detuvo en la librería para comprar una novela policíaca pendiente, y luego en la floristería para comprar flores frescas para el salón. Eran actos sencillos y mundanos,
Pero en ellos, Imogen encontraba un placer especial después de todo lo que había pasado. En casa se dedicó a preparar la cena. Pollo asado, patatas con romero, ensalada con peras y nueces. Nada complicado, pero todo preparado con amor y atención al detalle. Tessa regresó sobre las 6 y se puso manos a la obra con los preparativos, poniendo la mesa y ayudando con la ensalada. «Estás preciosa, mamá», dijo observando furtivamente a su madre. «¿Es un vestido nuevo?» «En realidad no». Imogen tiró del dobladillo del vestido esmeralda. «Hace tiempo que no me lo pongo». «Te sienta bien», asintió Tessa con aprobación. «Te resalta los ojos». El timbre sonó a las 7 en punto. Fielding, tan puntual como siempre, estaba en la puerta con una botella de vino, una cesta de fruta y un ramo de flores silvestres. «Esto es para ti», dijo tendiéndoselo a Imogen. «Las vi en el camino y no pude dejarlas pasar». «Gracias, son preciosas», aceptó ella las flores, sintiendo que el mero contacto con su mano le transmitía calor. La cena transcurrió en un ambiente relajado. Hablaron de todo, del trabajo de Imogen, de los estudios de Tessa, de las últimas aventuras de Fielding. Era un narrador brillante, capaz de convertir la historia más mundana en un relato fascinante. Imogen lo observaba hablar con Tessa, atento, respetuoso, genuinamente interesado. Era todo Fielding, atento, cariñoso, fiable. Después de cenar, Tessa anunció de repente que tenía que reunirse con sus compañeros para preparar el seminario de mañana. ¿Ahora mismo? Imogen miró a su hija con suspicacia, adivinando sus intenciones. «Sí, hemos quedado a las 8 en el Blue Cup Café». Tessa ya se estaba poniendo la chaqueta. «No me esperes para tomar el té. Podríamos llegar tarde». Cuando la puerta se cerró tras ella, Imogen y Fielding estaban solos. Hubo una pausa incómoda, la primera de la noche. «Su hija es una conspiradora encantadora», dijo Fielding con una risita. «Bastante transparente», convino Imogen, sonriendo. «¿Le apetece un té? O tal vez podríamos dar un paseo. Hace una tarde tan cálida. Un paseo me parece estupendo». Salieron al jardín que Imogen había renovado por completo este año. Los viejos y cochambrosos tuis habían dado paso a arbustos floridos y plantas perennes. Los estrechos senderos se habían ensanchado y había cómodos bancos y una pequeña fuente. El espacio se había vuelto abierto, luminoso y acogedor, como la propia vida de Imogen después de todas sus pruebas. «Es increíble cómo ha cambiado este jardín», comentó Fielding mientras caminaban lentamente por el sendero de grava. «¿Recuerdas cómo era hace un año?» «Descuidado y lúgubre», asintió ella. «Como yo en aquella época». «Nunca estuviste desangelada», objetó él. «Incluso en tus peores días tenías esa fuerza interior. ¿Sabes lo que siempre he admirado de ti? Tu capacidad para ver la luz incluso en la oscuridad más profunda». Imogen se detuvo, conmovida por sus palabras. «Gracias», dijo en voz baja, aunque había veces en que esa luz parecía tan lejana. «Pero tú seguías caminando hacia ella». Fielding le cogió la mano. El gesto era sencillo, natural, como si lo hubieran hecho 1000 veces. «Y guiado a otros, a mí, por ejemplo». «¿A ti?» Imogen se sorprendió. «Pero tú siempre has sido mi apoyo, mi faro. Y tú has sido mi inspiración», dijo simplemente. «Todos estos años». Se sentaron en un banco junto a la fuente. El aire del atardecer estaba impregnado del aroma de las flores y la hierba recién cortada. En algún lugar a lo lejos sonaba música. Probablemente los vecinos estaban celebrando una fiesta. «Senana, ¿sabes?», empezó Imogen tras un breve silencio. «Cuando pienso en el último año, no es tanto el horror lo que me impresiona, sino lo que vino después. Es como si hubiera caminado con los ojos cerrados durante mucho tiempo y de repente hubiera tenido una epifanía. Ver gente que realmente me ama, cosas que realmente me traen alegría, la belleza en las cosas simples y ordinarias. A veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz», dijo Fielding pensativo. «Aunque ojalá nunca hubieras tenido que enfrentarte a semejante calvario». «Yo no», dijo Imogen, de pronto para sí. «No me malinterpretes, no me gustaría volver a ser envenenada o traicionada. Pero esta experiencia me ha cambiado, me ha hecho más fuerte, más sabia, más consciente». Fielding la miró detenidamente. «¿Y de verdad no guardas rencor, después de todo lo que han hecho?» Imogen se lo pensó un momento.
Era una pregunta importante sobre la que llevaba reflexionando muchos meses. No he perdonado, respondió al fin. No creo que se pueda o deba perdonar algo así. Pero dejé atrás la rabia, el dolor, el miedo. Ellos están cumpliendo su condena bajo la ley y yo estoy viviendo mi vida. Eso es justicia de verdad, ¿no? Sabia decisión. Fielding le cubrió suavemente la mano con la suya. Imogen, yo... Hace mucho tiempo que quería decírtelo. Ella se volvió hacia él, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Sí, este año contigo ha sido el más significativo de mi vida. Sus ojos, serios y sinceros, miraron directamente a los de ella. Sé que has pasado por un infierno. Sé que necesitas tiempo, pero quiero que sepas que estoy aquí. No como abogado, no solo como amigo, como alguien que... ¿Cuál? Preguntó ella apenas audiblemente, cuando él tartamudeó. ¿Qué te quiere? Terminó Fielding con sencillez. Siempre te ha querido, para ser sincero. Cuando eras estudiante de Derecho y venías al despacho de tus padres, pero luego yo ya era demasiado mayor para ti. Luego te casaste por primera vez, luego llegó Tessa, y cuando ataste tu vida a Perry Valley, decidí que se me había acabado el tiempo. Imogen lo miró fijamente, atónita ante aquella confesión. El siempre reservado y juicioso Fielding le había abierto su corazón con la misma franqueza con la que llevaba sus asuntos en la corte. ¿Por qué dices eso ahora? Preguntó ella sin apartar la mirada. Porque la vida me ha enseñado a no posponer las cosas importantes, respondió él. Y porque te veo florecer después de todas tus pruebas. ¿Cómo vuelves a ser tú misma? Valiente, brillante, llena de vida. No te pido una respuesta inmediata, Imogen. Solo quería que lo supieras. Ella asintió lentamente, considerando sus palabras. Una parte de ella deseaba corresponderle de inmediato, ya que a lo largo del año sus sentimientos por Fielding se habían convertido en algo mucho más que amistad o gratitud. Pero otra parte de ella seguía teniendo miedo, no de él, sino de la posibilidad de volver a abrir su corazón, de ser vulnerable. Necesito tiempo, dijo finalmente. No porque no sienta nada por ti, sino porque quiero asegurarme de que estoy completamente curada, preparada para una nueva relación. Te mereces una persona íntegra, Fielding, no alguien que aún esté recomponiéndose pieza a pieza. Lo entiendo, sonrió, y había tanta calidez en esa sonrisa que a Imogen se le estrujó el corazón. Y no tengo prisa por ir a ninguna parte. Tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Se sentaron uno al lado del otro, cogidos de la mano y mirando las estrellas en el cielo cada vez más oscuro. Imogen sintió una maravillosa calma y la justeza del momento. Era exactamente como debía ser, ni precipitado ni tardío. Ambos habían recorrido su camino para encontrarse aquí, en este jardín, bajo este cielo, listos para un nuevo comienzo. Cuando volvieron a la casa, ya era tarde. Tessa seguía afuera. A juzgar por el mensaje, efectivamente había estado merodeando con sus compañeros. Fielding empezó a hacer las maletas para volver a casa. ¿Nos vemos mañana?, preguntó, de pie en el umbral de la puerta. Lo haré, sonrió Imogen. Quizá podríamos cenar en la ciudad, en ese nuevo restaurante italiano. Me encantaría, dudó un momento. Luego se inclinó y le tocó ligeramente la mejilla con los labios. Buenas noches, Imogen. Buenas noches, Fielding. Después de despedirse de él, volvió al salón y se sentó en una silla, pensando en la velada y en todo lo que se había dicho. En su cartera guardaba un recorte de periódico, un artículo sobre la sentencia de Perival y Clementine. Lo sacaba en los momentos difíciles para recordarse a sí misma que el mal había sido castigado, que se había hecho justicia. Pero hoy no necesitaba ese recordatorio. Hoy solo pensaba en el futuro. Tessa regresó hacia las 11, sonrojada y animada. «¿Entonces?», preguntó quitándose los zapatos. «¿Finalmente confesó? ¿Estabas escuchando a escondidas?». Imogen frunció el ceño, juguetona. «No», dijo Tessa dejándose caer en el sofá. «Era evidente para todos menos para vosotras dos». «¿Y? ¿Cuándo es la boda?». «Tessa», Imogen negó con la cabeza. «Estamos empezando a conocernos de una manera nueva. Danos tiempo». «Tienes tiempo de sobra», dijo su hija con gravedad. «Tienes toda la vida por delante. Me alegro de que vuelvas a sonreír, mamá. Una de verdad, con tus ojos». Imogen se acercó y abrazó a su hija, sintiendo desbordarse su amor y su gratitud.
Habían pasado juntas por el fuego y el agua, convirtiéndose no solo en madre e hija, sino en mejores amigas, compañeras, un apoyo la una para la otra. Más tarde, tumbada en la cama, Imogen pensó en los extraños giros del destino. Hace un año había estado al borde de la vida y la muerte, traicionada por el hombre en quien más confiaba. Hoy estaba sana, amada y rodeada de verdaderos amigos. Nuevas oportunidades se abrían ante ella, en su trabajo, en su vida personal, en la relación con su hija. No sabía lo que le depararía el mañana. No hacía planes a largo plazo. La vida le enseñó a apreciar el momento presente, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, a confiar en su intuición y en su fuerza. ¿Un futuro con Fielding? Tal vez. ¿Nuevos retos? Probablemente. Pero pasara lo que pasara, estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. Antes de dormirse, Imogen se asomó a la ventana. La luna iluminaba su jardín transformado, haciéndolo parecer un reino de cuento de hadas. Al igual que esa luna, la luz de su interior transformaba el mundo que la rodeaba, llenándolo de significado y belleza. Una luz que ni la traición, ni el veneno, ni el miedo podían apagar. Cerró la ventana y volvió a la cama, sintiéndose en paz. Mañana sería un nuevo día, una nueva página en el libro de su vida. Ni la primera ni la última, pero sin duda una de las más brillantes.